Bien, entonces en este tema, ya de esta sesión 2 tocamos lo que es el diseño conceptual. Ya habíamos visto el preámbulo, ¿no? Acerca de lo que era el diseño conceptual en forma un poco más, digamos, general. Ahora lo vamos a ver un poco más detallada. Solamente empezamos con lo que era la parte de los conceptos de entidad, ¿no? Que es muy importante, es el primer paso que se tiene que haber dado para comenzar el diseño, o sea, descubrir entidades. Y eso ya lo hemos hecho en la clase anterior, han hecho sus actividades, entonces se han entrenado un poco en el aspecto de reconocer entidades en la realidad. Y ese es el primer paso y el paso muy importante para empezar el diseño conceptual. Pero una vez que uno tiene las entidades, hay que plasmarlas en un gráfico, en un plano, en un dibujo. Y como es un dibujo, un plano de ingeniería, hay que tener ciertos conceptos y ciertas convenciones que tenemos que manejar acá. Veremos entonces ya con un poco más de detalle qué cosa es una entidad, qué son sus atributos, qué es el identificador, cómo se realiza la gráfica, ¿no? En el diagrama mismo. Ese diagrama se llama modelo conceptual. Ese es un ejemplo así, digamos, algo rápido de lo que podría ser un modelo conceptual de una realidad. Ya el detalle lo vamos a ver luego, ¿no? O sea, hay una realidad y a la derecha se está presentando, ¿no?, un esquema de lo que en esa realidad se está mostrando o lo que se interesa mostrar más que todo. Este modelo conceptual entonces es muy importante porque nos permite ver de manera bastante general o global lo que sucede en la realidad y además entender las entidades que son importantes, ¿no? Porque pueden haber muchas, pero lo que se tiene que graficar es lo que le interesa a la organización, ¿no? Lo que quiere representar en su base de datos, ¿no? Eso es lo que importa. Y eso es lo que tenemos que rescatar. El modelo conceptual es muy importante porque tiene una influencia bastante directa del usuario final. O sea, el usuario final, el que no es técnico, el que no maneja pues la tecnología ni los softwares, sino lo que le importa es trabajar, ¿no? Conoce las reglas de negocio sobre todo. A esa persona entonces le vamos a siempre entrevistar, le vamos a buscar para poder entender cómo funciona la realidad, ¿no? Por eso el usuario es el que influye mucho en el modelo, ¿no? Tenemos que preguntarle a él acerca de lo que sucede en la realidad. ¿Y quién más que las personas que viven en la realidad para que nos puedan informar qué es lo que sucede en ella, ¿no? Nosotros somos observadores externos que no la vivimos. Estamos observando, pero tenemos que buscar a alguien que la conozca más a fondo. Esos son los usuarios finales, ¿no? Las ventajas entonces que tiene el diseño conceptual, una de ellas es que es independiente del software que se va a usar, o sea, lo que se conoce como DBMS. DBMS significa Database Manager System, o sea, sistema administrador o manejador de base de datos. Nosotros vamos a utilizar uno al final para poder implementar nuestro modelo cuando lleguemos a la parte final, ¿no? Cuando tengamos el modelo físico, hay que implementarlo pues en un software, ¿no? Y nosotros vamos a usar un DBMS llamado SQL Server. Pero eso es ya en la parte final, cuando ya hemos pasado por todos los procesos de modelo, nuestro modelo está probado y lo que hay que hacer es implementarlo, ¿no? Una ventaja también del modelo conceptual es que nos permite entender lo que sucede en la realidad y las aplicaciones podrán entonces ser más flexibles, más útiles, porque conocen una realidad a través de nuestro modelo. Entonces pueden diseñar aplicaciones un poco más reales, más prácticas, dirigidas a la realidad. Los esquemas entonces van a ser muy útiles para que también los diseñadores de las aplicaciones puedan entender qué es lo que tienen que hacer. Eh, Esta es una herramienta de comunicación, dice, para audiencias técnicas y no técnicas, o sea, las personas que no están metidas en este mundo de lo que es la informática precisamente, pero manejan su realidad, se van a poder comunicar con nosotros a través de este modelo, porque va a ser transparente para ellos, lo más simple posible. Ahora, otra de las ventajas es que si en caso la realidad cambia, porque de hecho las realidades no son estáticas, ¿no? Con el tiempo cambian, las necesidades de los usuarios también, van a haber otros requerimientos y habrá que hacer algunos cambios, ¿no?
De repente solo en el software, pero si son cambios ya con respecto a la organización de los datos, nos tendrán que comunicar y esas reglas de negocio tendremos que implementarlas en el módulo conceptual. Y de ahí en adelante las demás cambiarán. El lógico, el físico y la implementación tendrá algunos cambios. Pero es un trabajo más ordenado, ¿no? Porque permite pues en poco tiempo hacer la reingeniería. Elementos entonces del modelo conceptual. Tenemos elementos principales como la entidad, relación, cardinalidad, atributo, y de estas ya hemos visto la primera, entidad, porque por ahí se tiene que partir. Y de ahí ya tenemos que ver ahora cómo se relacionan y cómo se cuantifican esas relaciones, eso es la cardinalidad. Los atributos forman parte también de la entidad, ¿no? Y hemos visto también algunos, pero dijimos solamente deben estar los más importantes, los más relevantes en este primer diseño. Una entidad puede tener muchos atributos, pero solamente consideraremos dos principales que ahora vamos a ver luego en su momento. Un ejemplo entonces de cómo se grafica pues las entidades y sus relaciones es así, ¿no? Las entidades van en rectángulos. En el gráfico van a ir dentro de un rectángulo. Y tiene que ser así. O sea, no puede ser otro tipo de gráfico, ¿eh? O sea, no puede poner a la entidad, no sé, en un círculo, en una elipse, no sé, en un dibujo que le guste, ¿no? Tiene que ser así porque esa es una convención de ingeniería. Cualquier plano de ingeniería debe seguir convenciones para poder ser comprendido en cualquier parte del país y del mundo, ¿no? Las convenciones de ingeniería son internacionales. Entonces, por ejemplo, en este caso la entidad se grafica así, dentro de un rectángulo y aquí en cualquier parte del mundo saben que eso es una entidad. Y se escriben en mayúsculas y en singular. Ahora, ¿cómo se las relaciona? Con una línea que las une y en el centro un rombo. Y dentro del rombo se escribe una palabra que describa la relación. Por eso esa palabrita se le conoce como descriptor de la relación. También es una convención, no va a poner en lugar de un rombo, quiere poner otra, una flecha, no sé, un círculo, no se puede. Tiene que ser el rombo. Y dentro una palabra, ahora sí está en minúsculas, o puede ser una combinación de mayúsculas con minúsculas, pero no en mayúsculas porque eso está reservado para la entidad. Y esa palabra describe, o sea, describe una acción, por eso tiene que ver a veces con verbos, con alguna acción que se dé. Y hay que probar si la palabra está correcta, ¿cómo? Tratando de la mano una oración de ida y vuelta entre las dos entidades relacionadas. Por ejemplo, ahí están relacionando profesor con alumno. De acuerdo a las reglas de negocio, han encontrado que es así. Entonces, ¿cómo expresarían esa, esa relación utilizando el descriptor? Hay una prueba, partir de una entidad y llegar a la otra y después hacer lo inverso con la palabra en el medio. A ver, ¿cómo sería? Armar una oración. El profesor enseña al alumno. Ya, una vez al alumno le enseña el profesor. Entonces, si juegan, juega la palabra, ¿no? Puede quedar. Hay otro ejemplo ahí, pero miren que el gráfico ahora está un poquito quebrado, ¿no? Si no alcanza espacio se puede poner abajo o arriba, ¿no? Pero eso sí, las líneas son quebradas y no son diagonales, por si acaso. Esa es la convención también. Líneas diagonales tienen la punta de cada una de los rombos, especificando que se están relacionando, ¿no? Es lo mismo, solamente que se graficó porque no había espacio, se ha quebrado la línea, ¿no? Pero no se pone diagonal, por si acaso. Ahora, la cardinalidad de una relación me indica cuántos elementos de una instancia, de una entidad se relacionan con cuántos elementos de otra entidad. O sea, cuántas instancias de una se relacionan con cuántas instancias de la otra, ¿no? Eso se llama cuantificar la cantidad de instancias que se comunican entre las entidades, ¿no? Puede haber de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, y vamos a ver con detalle las posibilidades que hay, ¿no? En realidad son 6 posibilidades que hay que verificar. Cuando tenga dos entidades, por ejemplo A y B, y quieren verificar cuál es la cardinalidad que existe entre ellas, hay que hacer 6 preguntas. 6 preguntas, son preguntas, por si acaso no son afirmaciones, porque las respuestas no las va a dar usted, las respuestas las va a encontrar en la realidad. Por ejemplo, si en el documento que le dan está escrito, bueno, aquí dice que esto es así, o lo interpreta que es así.
o a veces no está bien escrito, hay que tratar de darle el sentido y descubrir que realmente me están expresando en otras palabras la cardinalidad que yo estoy buscando. O a veces finalmente no está escrito, no dice nada acerca de eso. Entonces no queda otra forma que preguntar a las personas que viven la realidad. Pero hay que preguntarles de manera adecuada, ¿no? Ahora tienen que aprender a manejar eso, ¿eh? Ahora vamos a ver los ejemplos, van a ver que no es a veces tan fácil, ¿no? Hay ciertos problemillas en la comunicación. Primera verificación. Si una instancia de A, por ejemplo, se puede relacionar con solo una instancia de B. Es una pregunta. ¿Eso será cierto, será falso? Va a depender de la realidad. La realidad me lo va a contestar ya sea en forma escrita o en forma oral. La otra pregunta. ¿Es posible que una instancia de A se relacione con varias instancias de B? ¿Con muchas? También es una pregunta que podría estar la respuesta escrita en el documento o de repente no está claro o está confuso. Hay que preguntar. Luego, de B hacia A, al revés hacen las mismas preguntas. Tomamos una instancia de B y preguntamos si es posible que una instancia de B se relacione con solo una instancia de A. Eso también es una respuesta que la realidad nos va a decir, nos va a contestar. Luego, desde B hacia A, otra vez, ahora de uno a muchos. Es posible, la pregunta sería si no, ¿es posible que una instancia de B se relacione con varias instancias de A o con muchas instancias de A? También es algo que me va a contestar la realidad. Y finalmente, las dos preguntas finales las dejo porque son a veces las más confusas de entender si no están escritas o de preguntar también, ¿no? Por ejemplo, las dos últimas preguntas empiezan con A, con uno. ¿Es posible que una instancia de A se comunique con cero instancias de B, se relacione con cero instancias de B? Bueno, el hablar de cero, para nosotros de repente puede ser algo comprensible, pero a los usuarios finales el cero es un elemento abstracto, ¿no? A veces no se entiende bien qué es el cero. Mejor hay que preguntar con palabras un poco más contundentes, como por ejemplo nunca, nadie, ninguno, ninguna, ¿no? ¿Es posible que una instancia de A no se comunique con ninguna instancia de B? No, esa sería, por ejemplo, una forma de preguntar, ¿no? Y después de B hacia A, ¿es posible que una instancia de B se relacione con cero instancias de A o con ninguna instancia de A? También son respuestas que solo nos va a dar la realidad, ya sea escrita o ya sea en forma oral. Un atributo es una característica propia de la entidad, eso lo habíamos visto al principio, ¿no? De esos atributos siempre hay que elegir uno que sirva para identificar de manera unívoca a una instancia, o sea, sin confundirse con otra, ¿no? Si, por ejemplo, estuviéramos en el caso de un empleado, ¿no? De los empleados. Entonces, de los empleados, podemos elegir un atributo que no se repita. Su nombre, sus apellidos, su dirección. No, ¿no? Porque eso de repente se puede repetir. Pero ¿qué tal si ponen DNI? Podría ser, ¿no? El DNI podría ser un identificador de empleado porque no se repite, ¿no? No hay dos personas que tengan el mismo DNI. Podría ser, sí, pero hay un pequeño problema. Si ustedes afirman eso, implícitamente ya están estableciendo una regla de negocio. Ustedes mismos establecen de que el identificador de la entidad empleado va a ser el DNI, pues ya ahí metieron una regla de negocio sin querer, ¿no? O queriendo, no sé. Pero ya hay una regla metida. ¿Y cuál sería? Una de las características del identificador, además que no se puede repetir, es que tiene que ser obligatoria. O sea, todas las instancias deben tener valor en el atributo identificador. O sea, no puede haber una instancia que no tenga valor en ese atributo. Y en el caso de que ustedes eligen al DNI como identificador de la entidad empleado, entonces están afirmando que todos los empleados tienen que tener DNI, obligado. Lo que significa que hay una regla de negocio ahí implícita. ¿Cuál? En esa empresa solo pueden trabajar peruanos, ¿no? Porque solo los peruanos tienen DNI. Si entra un extranjero, no puede porque no tiene DNI. Entonces ahí estarían ingresando una regla de negocio de forma, ¿no? Tácita, ¿no? Que solo trabajan peruanos nomás, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado cuando elijan, pues, el identificador. Entonces, en este caso, si preguntamos por las reglas de negocio,
¿pueden trabajar extranjeros? Dicen, sí, sí pueden trabajar. Ah, entonces el DNI no puede ser identificador, pues. Tiene que ponerle mejor un identificador un propio, ¿no? Una clave, un ID empleado, un código de empleado, ¿no? Donde eso sí le ponen ustedes, ¿no? Y hacen que no se repita. ¿De acuerdo? ¿No? Hay que tener cuidado con el identificador, porque es obligatorio que lo tengan todos. Cuando se grafican los atributos en el modelo conceptual, se hacen dentro de una elipse y se une el elipse con la entidad. Bueno, ahí he puesto como muestra, pues, a cuatro atributos de la entidad alumno, ¿no? Pero en el modelo conceptual ya no es conveniente hacerlo así, por si acaso. Es mejor solo tomar dos nada más. El identificador, que debe ir subrayado, por ejemplo, el número de lista, el número de orden del alumno, lo he puesto ahí, debe ser subrayado si es identificador. Eso me indica que es identificador. Y los demás no. Pero de ahí, para el modelo conceptual, ¿saben qué? Solo pongan uno más. O sea, el identificador y uno más. Dos por entidad. ¿Por qué? Acuérdense de que el modelo conceptual al final debe ser verificado por el usuario final. Entonces, si ustedes ponen demasiados atributos en un modelo, pues el modelo va a estar muy cargado, ¿no? Un montón de globitos que salen de cada entidad y eso se va a hacer que parezca una telaraña el dibujo, ¿no? O sea, cuando traen un empleado, una persona que trabaja en esa organización para que les ayude y ve el dibujo pues muy cargado, se marea, ¿no? Debes ponerle un dibujo simple, que no tenga mucho detalle, porque no me interesa que se vean todos los detalles, sino solamente lo esencial. ¿De acuerdo? Por eso es la recomendación. Cuando pongan entidades en el diagrama, solo un identificador y uno más. Dos nomás, no pongan más. Es lo más recomendable. Bien, ese video se los he pasado, también está en el Blackboard, y en el contenido está, ¿no? Pero aquí lo vamos a ver por partes para ver cómo es que estamos trabajando, ¿no? Entonces, se grafican las entidades, ¿no? Se grafican las entidades. Las entidades, por ejemplo, cliente lo he puesto dentro de un rectángulo. Y ahora viene el problema. ¿Con quién se relaciona cliente? Todos habían encontrado que hay vendedor, hay producto, hay factura, además de cliente. Entonces uno puede pensar así, a ver, el cliente es el que compra el producto, así que se relaciona con producto. O cuando el cliente entra a la tienda, lo atiende el vendedor, ¿no? Y después el cliente compra y le hacen una factura. Entonces uno puede pensar, primero es el vendedor. O de repente el cliente es el que tiene la factura, entonces el que posee la factura es el cliente, le pertenece, sería la entidad que está relacionada también con cliente, la factura, ¿no? Total, ¿de quién es? Eso depende pues mucho de las reglas de negocio, ¿no? Por ejemplo, una persona entra al almacén, se ve los productos y dice, a ver, este producto me interesa, ¿no? Y lo levanta y se lo comienza a llevar. Entonces, si pasa a cierta zona, pues ahí mismo va a venir una persona, pues, la seguridad, ¿no? Le va a decir, señor, ¿qué pasa? ¿Por qué se está llevando ese? No es que yo lo quiero comprar, sí, pero tiene que primero que pagar. Ya. Entonces, tiene que pagar, tiene que tener factura. Parece que eso es más importante que primero el producto. O sea, primero la factura, después hace el producto. Ya. Pero otro podría afirmar, sí, pero cuando el cliente llega, hay una persona que lo atiende primero, ¿no? Y esa persona es el vendedor. El vendedor pues se acerca a él, ¿no? Y amablemente le dice que quiere, le ofrece los productos, las ofertas, etcétera, etcétera. Entonces el cliente puede estar preguntando acerca de los productos, de los precios, las ofertas, etcétera. Y después de un buen rato dice, bueno, sí está bien, me parece que es conveniente comprar acá, pero voy a regresar, porque ahorita no tengo plata, no tengo mi tarjeta, no sé. Y entonces el vendedor se queda medio renegando, ¿no? Pero ese hecho no se registra. No se registra que el cliente venga y un vendedor lo atienda. Lo que se registra es su compra. Cuando compra se genera una factura. Entonces lo principal es la factura. Eso es lo que queda, ¿no? Entonces la relación más relevante es con factura, como lo dice acá, ¿no? O sea, el cliente se relaciona con factura. ¿Y qué palabra ponemos entre ellas dos? Pues la palabra puede ser pertenece, ¿no? A ver, un ratito voy a tratar de
hacer algo para que se pueda mirar mejor. Aquí tengo mi zoom. Ya, entonces yo estoy estableciendo que entre las dos entidades hay una relación y estoy utilizando una palabrita descriptora que le estoy poniendo pertenece. De repente está un poco borroso, pero significa pertenece. ¿Ya? Y quiero verificar si está bien. Entonces, tendré que hacer pues algunas preguntas que me digan si está bien la palabra, ¿no? Por ejemplo, podría hacer una oración así. Al cliente le pertenece la factura, ¿no? O la factura le pertenece al cliente. Entonces la palabra está bien. Una vez que uno encuentra una relación, el resto de las relaciones comienzan a caer por su propio peso. Es como cuando usted encuentra, le dicen el hilo de la madeja, ¿no? Encuentra el hilo y de ahí sigue, encuentra todo lo demás, ¿no? Es el primer hallazgo es el importante porque a partir de ahí lo demás comienza a caer por su propio peso. Por ejemplo, la factura. En la factura, ¿dónde se indica qué se está comprando? En la factura, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver. La relación de factura con producto. La factura se relaciona con producto. O también la factura la prepara el vendedor. Entonces podría ser con vendedor primero, con cualquiera de ellos. Por ejemplo, vamos a hacer con vendedor, pero factura se relaciona con vendedor y también se relaciona con producto. Eso es lo que hacemos acá. Graficamos vendedor primero, que se relaciona con factura. Entonces buscamos el gráfico, hacemos el gráfico y una palabra que una las dos entidades. Por ejemplo, puede ser genera. El vendedor genera la factura o tramita también puede ser. La palabra la busca, la que más le convenga, la que más entiende, ¿no? Entonces el vendedor genera la factura o la factura la genera el vendedor. Sí puede quedar. Y luego la factura incluye el producto que se vende, ¿no? Entonces aquí lo tenemos aquí también. A la derecha lo he puesto. Podría decir también abajo, no importa. Entonces podemos afirmar que la factura incluye al producto o el producto se incluye en la factura. Ya tenemos entonces en la parte importante que sigue después de descubrir las entidades, cómo se relacionan. Y se dan cuenta que para ver cómo se relacionan hay que entender cómo funciona la realidad. A veces no está escrito ahí, a veces es un procedimiento que tiene la organización, cómo se establece una venta, pues el cliente tiene que acercarse a la caja y pagar, ¿no? Y le dan una factura, ¿no? Y la factura es tramitada por un vendedor que fue el que atendió al cliente, ¿no? Y ahí se registra eso, que el vendedor ha participado en esa acción de venta y en la factura va a aparecer su código del vendedor que hizo la venta. Por lo tanto, entonces va a tener ahí una comisión, ¿no? Y en la factura se registran los productos que se venden. Esa es, digamos, a grandes rasgos la forma en que se trabaja, ¿no? Y de ahí sale, pues, el modelo. ¿Se entendió? Así como hemos hecho en los casos anteriores, solamente que ahora hay que buscar cómo se comunican, cómo se relacionan y ver cuál es la relación más importante y empezar por ahí y después el resto va a comenzar a caer por su propio peso, ¿no? Podría haber empezado con producto, ¿no? También, ¿no? Pero depende de cómo quiera verlo usted, pero tiene que empezar con una y ver cuál es la entidad que se relaciona en forma más directa, ¿sí? Podríamos haber empezado con producto. ¿Producto con qué se relaciona? Bueno, con cliente porque se le compra el producto, porque el producto se incluye en la factura, porque al vender el producto, el vendedor ha participado en esa venta, ¿sí? Pero eso es una relación un poco ya más indirecta, ¿no? Entonces, hay que ver cómo es que se lleva el producto, pues el producto se lo van a llevar siempre y cuando esté en la factura, si no, no se lo lleva. Entonces, el producto tiene que estar incluido en la factura, esa es la relación más relevante. Y por ahí se puede empezar, ¿no? Y después, ¿a quién le pertenece la factura? Al cliente. ¿Quién hizo el trámite de la factura? El vendedor. Y también por ahí sale la relación, ¿no? No importa dónde empiece, ¿no? Pero la cosa es que encuentre las relaciones más importantes o relevantes y a partir de ahí todo lo demás va a comenzar a caer por su propio peso. Ahora, ¿qué falta? Pues faltan los atributos. No, faltan las cardinalidades, o sea, entender cómo es que se comunican, cómo se cuantifica esas
esas relaciones, ¿no? Cuántas con cuántas se comunican con cuántas de la otra. Eso vamos a ver ahora, entonces. Entonces, ¿con cuál vamos a empezar? A ver, puede ser con cliente. Y tenemos que aplicar lo que habíamos hecho, ¿no? En la diapositiva, ¿no? Lo que dice, para poder verificar la cardinalidad que existe entre las entidades, hay que hacer 6 preguntas, ¿no? Tomando a una de ellas como inicio, por ejemplo, A, en el ejemplo teórico, y se pregunta si hay una relación de 1 a 1 entre A y B, o sea, si una instancia de A es posible que se relacione con solo una instancia de B. ¿Eso será cierto o será falso? Vuelvo a repetir, eso depende de la realidad, ¿no? Y luego hay que seguir con las siguientes preguntas, ¿no? Si es posible que una instancia de A se relacione con muchas instancias de B, ¿no? Eso también será cierto, será falso, depende de la realidad. Después hay que hacer las preguntas al revés, empezando de B. Si es posible que una instancia de B se relacione con solo una instancia de A. Y luego, eso será falso, hay que leer o ver o preguntar. La siguiente pregunta es si una instancia de B se puede relacionar con muchas de A. Bueno, ahí no salió, pero ya se va dando cuenta de eso, ¿no? Luego, a continuación, se va a hacer las siguientes preguntas. A ver, ¿alguien quiere preguntar? ¿Alguien levantó la mano? Pregunte, por favor, el micrófono está disponible. ¿Aló? ¿Nadie? Ya. Ahora, la siguiente pregunta es verificar si una instancia de A se relaciona con 0 instancias de B o con ninguna instancia de B. Si es posible eso, ¿no? Eso también es algo que me va a responder la realidad. Y la última pregunta es al revés de B hacia A de 1 a 0. Si es posible que una instancia de B se relacione con 0 o con ninguna instancia de A. Esas 6 preguntitas hay que hacerlas por cada una de las entidades, de las relaciones que hay, ¿no? Entonces podemos empezar, por ejemplo, de cliente a factura, preguntando si es posible que a un cliente le pertenezca solo una factura. Y así empezamos, ¿no? Preguntamos así. ¿Es posible que a un cliente le pertenezca solo una factura? Esa es una pregunta. No sé si está escrito ahí, no nos dice nada acerca de eso. Solo que los clientes son los que les tienen las facturas, pero la pregunta es así más concreta. De 1 a 1, si es posible que a un cliente le pertenezca solo una factura. Porque queremos ver si hay cardinalidad de 1 a 8. De 1 a 1, perdón, de 1 a 1. Nos interesa saber eso, si hay cardinalidad de 1 a 1. Pero si no está escrito, no están seguros, no le pueden preguntar, por ejemplo, al vendedor, al agente de ventas, al administrador, al señor, quiero que me responda una pregunta usted que trabaja acá, porque en mi modelo tengo que tener en cuenta eso. Y usted pregunta así, ¿es posible que entre cliente y factura exista cardinalidad de 1 a 1? El empleado, el gerente, la persona que le pregunta le va a mirar medio raro, ¿no? ¿Qué es eso, no? Cardinalidad. No tiene por qué saber eso. Nosotros tenemos que interpretar lo que nosotros queremos al lenguaje del usuario. Tenemos que trasladar eso a un idioma más fácil, ¿no? Más transparente para él. No hablemos de términos técnicos, ¿no? Cardinalidad es un término técnico, entonces mejor preguntémosles así. ¿Es posible que un cliente solo haya comprado una vez? Porque el que compre significa que tiene una factura. Entonces le preguntamos en su idioma, en la forma que él entiende, como ve el negocio. Le preguntamos, ¿es posible que un cliente solo haya comprado una vez? O sea, solo tenga una factura. Y le va a decir, pues sí, sí, clientes que vienen por primera vez y bueno, ya han comprado una vez nada más hay. Eso es posible. Seguimos entonces con las siguientes preguntas. La pregunta ahora debe ser de uno a muchos, ¿no? Preguntamos si es posible que a un cliente le pertenezcan varias facturas o muchas facturas. Bueno, sí es bastante comprensible, ¿no? Entonces no le voy a preguntar, ¿existe cardinalidad de 1 a muchos entre cliente y factura? Eso no, pues, ¿no? Lo que preguntaría ¿es posible que a un cliente le pertenezcan varias facturas, pero en una forma inclusive más amical para el usuario? ¿Es posible que un cliente compre muchas veces? ¿No? Eso sería más fácil de entender aún, ¿no? Y te diría, bueno, por supuesto es lo que queremos, ¿no? Que los clientes compren bastante. Sí, sí, eso es posible y eso se da.
Y eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Podemos tener un cliente que compró una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, muchas veces. Entonces, ese conjunto lo estamos simbolizando, ¿no?, con 1, 2 puntos M. Eso es lo que escribimos arriba. Significa un intervalo que va desde 1 hasta muchos, ¿no? Luego hay que preguntar al revés. De factura a cliente. ¿Es posible que una factura le pertenezca a un cliente? De acuerdo a lo que vemos ahí, sí, ¿no? Claro, una factura es de un cliente. Ahora, la otra pregunta es de uno a muchos. ¿Es posible que una factura le pertenezca a varios clientes y eso pues no está escrito, o si está escrito, que la factura solo le pertenece a un cliente nada más y nada más que a uno? Preguntamos por si acaso. Me dicen, sí, las facturas son de un cliente, no puede ser de varios clientes, de dos clientes. Vienen dos clientes y dicen, queremos comprar. Ya, ¿a nombre de quién va la factura? A nombre de los dos. No, no, señor, a nombre de uno nomás puede ser, no puede ser de dos. Así se trabaja acá. En otro sitio de repente podría ser que acá compra mancomunada, como se dice, ¿no? Pero acá no. La factura le pertenece solo a un cliente y nada más que a uno. No hay de uno a muchos. No aplica. No es que esté mal, no es que esté bien, es simplemente la realidad. O sea, nuestro modelo debe obedecer a lo que sucede en la realidad, ¿no? No es que esté mal, no es que esté bien, no. Simplemente no aplica uno a muchos por reglas de negocio. Una factura solo es de un cliente. Luego ahora vienen las preguntas un poco más así, escondidas, a veces las respuestas, los ceros. Falta de 1 a 0. Por ejemplo, de cliente a factura. Preguntaríamos así, que si es posible que a un cliente le pertenezcan 0 facturas. ¿Qué significaría eso? Bueno, yo estoy buscando así cardinalidad de 1 a 0 entre cliente y factura, ¿no? Pero entonces si no está escrito tengo que preguntar. Pero por nada del mundo va a preguntar así. Señor vendedor, entre cliente y factura puede haber cardinalidad de 1 a 0. No, pues eso no te va a entender, ¿no? Hay que preguntarle de otra manera. ¿Qué significa que hay una relación de 1 a 0 de cliente a factura? Que puede haber un cliente que no tenga facturas, ni una. Entonces mejor preguntamos así. ¿Es posible que exista un cliente que nunca compró? Ah, esa es la pregunta. De repente puede ser tonta, de repente me puede parecer así, pero no piense así. Eso depende de la realidad. A veces puede ser sí, a veces puede ser no. ¿Ah? Por ejemplo, preguntamos así. ¿Es posible que tengan un cliente registrado que nunca ha comprado? Y te van a decir, no, porque para que esté registrado es porque por lo menos compró una vez y no está. Ah, entonces significa que no hay cliente con 0 facturas. Empieza desde 1 para arriba. Pero en otra realidad puede ser diferente. Usted pregunta, ¿puede haber un cliente que no tenga facturas? Le pueden decir, mire, ve, acá, por ejemplo, viene una persona a comprar, o sea, viene a preguntar, y nuestra consigna es que se quede. Entonces el vendedor viene, lo atiende, le dice, bueno, le ofrece los beneficios, y después el cliente dice, el futuro cliente, bueno, está bien, me ha parecido interesante, pero por ahora no tengo efectivo, no tengo con mi tarjeta, voy a regresar mejor mañana o pasado porque ya voy a ver mis... Entonces, señor, no se preocupe, usted inscríbase como cliente ahorita. Sí, pero no voy a comprar nada, no importa, lo escribimos como cliente sin compromiso, y va a tener ciertas ofertas para asumir la compra, se va a llevar ahorita, no sé, un, un vaso de cristal que está ahí de regalo para los nuevos clientes, no sé, alguna pequeña oferta. Y le dice, que no va a pagar nada. No, no, nada, no le cuesta nada, solamente se inscribe. Ah, ya, y se inscribe. Entonces ya tienen un cliente registrado que no compró nada todavía. Cardinalidad de 1 a 0. ¿Ya? Pero eso depende de sus reglas de negocio. Pues, ¿no? Algunas empresas son así. ¿Por qué? Dicen, ya lo tenemos. Ahora lo comienzan a llamar por teléfono, le mandan WhatsApp, le mandas Facebook, le mandas todo lo que veas, hasta que cae pues el hombre, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces esa es parte de su tarea, ¿no? De sus reglas de negocio, ¿no? Algunos lo hacen así, algunos no. Por ejemplo, ya en este caso, nos dicen así, para ser cliente tiene que haber comprado, si no, no está registrado. Entonces no hay cero, no aplica el cero. La siguiente pregunta es de factura cliente de 1 a 0.
A veces algunas preguntas y sus respuestas ya son tan evidentes que uno no quiere preguntar, ¿no? Pero mejor pregunte, ¿no? Ahora tenemos que preguntar si de factura cliente podría existir cardinalidad cero, pero ¿cómo sería esa pregunta? ¿Puede haber una factura que no que le pertenezca a cero clientes, a cero? O sea, no se pregunta así. Preguntaríamos, ¿es posible que una factura no le pertenezca a nadie? ¿No? O sea, ¿puede usted facturar sin especificar a quién le vendió? Esa sería la pregunta, ¿no? Y ya sabe qué le va a contestar la persona o el encargado. Le dice, "Oye, estás loco, ¿cómo voy a vender algo? ¿Cómo voy a facturar sin poner a quién lo estoy vendiendo? Me cae mismo, pues, la fiscalía y me acusa de qué? Lavado de activos, pues, estoy facturando no sé quién es, ¿no? Estoy haciendo lavado de activos, entonces me meto en problemas. No, pues es por ley, no se puede. Si tienes que emitir una factura, tienes que poner la persona, el cliente y el RUC obligatorio, porque si no, esa factura no vale, ¿no? Tiene que tener RUC del cliente, de la persona que está comprando. Entonces, por regla de negocio, ya que es a nivel ya más global, no podría haber cero ahí. Pero de todas maneras, preguntas, ¿te aseguras de eso? No hay cero, no aplica cero. Finalmente, la cardinalidad entre cliente y factura, hay una cardinalidad. Se empieza del que tiene menos, de uno a uno o muchos. Nunca empiece de muchos uno a uno. No, no se lee así. Mejor se lee del menor al mayor. Cuando ambos son iguales, ahí sí por cualquiera de los lados. Si no, siempre del que tiene uno hacia el que tiene muchos. Entre cliente y factura existe cardinalidad de uno a muchos. Ya, bueno, eso es lo que hemos encontrado. No se cumplieron todas las preguntas, algunas fueron ciertas, algunas falsas, ¿no? Que les dije, eso depende de la realidad. A veces se cumplan todas, ¿eh? Podría ser que se cumplan todas. A veces solamente algunas. Pero ¿qué pasaría? Un caso de que después que ha preguntado de todas las posibilidades, todas le salió falso, falso, falso. Las 6 le resultó falso. ¿Qué significaría eso? Que no hay cardinalidad, pues que nos hemos equivocado, o sea, no hay relación, esa relación no existe, porque no puede ser que no haya ninguna instancia que sigue con otra instancia, ¿no? Tiene que haber por lo menos una. En caso más mínimo, podría darse el mínimo, sería de que una instancia se comunique solo con una. Es un caso raro, pero puede darse. Pero que no se comunique ninguna significa que no hay relación, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces. Ahora vamos a hacer lo mismo ahora ya con lectura con vendedor. Preguntamos, ¿es posible que un vendedor, empezamos desde vendedora, es posible que un vendedor genere solo una factura? De uno a uno significaría eso. ¿Es posible que un vendedor genere una factura? Bueno, habría que preguntar porque tampoco está escrito, ¿no? Ya saben, no preguntar, ¿entre vendedor y factura hay cardinalidad de uno a uno? No, tiene que preguntar de otra manera. ¿Podría haber un vendedor que solo ha vendido una vez? O sea, hay una factura a su nombre. Esa sería la pregunta. Y bueno, ellos te van a contestar, un vendedor que solo haya vendido una vez, bueno, sí, los nuevos, pues, ¿no? Ya. Entonces sí existe de uno a uno. Ahora falta de uno a muchos. Entre vendedor y factura, de uno a muchos. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Es posible que a un vendedor le pertenezcan varias facturas, que un vendedor genere muchas facturas? Esto está prácticamente en el documento, ¿no? Porque ellos son los que hacen las ventas, dice, pero de todas maneras puede preguntar así. ¿Es posible que un vendedor venda muchas veces? Y te van a decir, claro, claro que es posible, y eso es lo que queremos, que un vendedor venda bastante, pues esa es su tarea, mientras más venda mejor. Además los premiamos a los que vendan más. Bien, entonces sí, es posible que un vendedor genere facturas. Ahora faltan las preguntas al revés, de factura a vendedor. ¿Es posible que una factura la genere solo un vendedor? Y leyendo las reglas de negocio dice que sí, pues las ventas la tramitan los vendedores, pero mejor algo más directo a lo que queremos preguntar. Preguntamos mejor así. Si una factura solo la genera un vendedor. Dicen, sí, así es. Esa es la regla. Eso puede darse. ¿Y es posible que una factura la generen varios vendedores?
no está escrito claramente, pero yo puedo preguntar. Si una factura puede haber sido tramitada por varios vendedores, una factura de varios vendedores. Y te van a decir, no, no, generalmente no es así, no, no, no. La factura la tramita solo un vendedor. Imagínense un cliente, se acercan dos vendedores, pero un vendedor es el que lo ha tomado en realidad. Y el otro es su amigo y lo está apoyando pues en su trabajo porque no tiene nada que hacer en ese momento, entonces lo apoya a su amigo. Pero finalmente cuando se genere la factura, va a ir a nombre del que tramitó y no del amigo que le ayudó, porque la comisión es solo para él, no para los dos. Yo también ayudé, también un porcentaje, ya bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero las reglas son así. La factura, solo la tramita un vendedor, no, no dos, uno nomás. Vamos con ceros ahora, ¿no? Entre vendedor y factura. La pregunta sería la siguiente, de 1 a 0. ¿Es posible que un vendedor genere 0 facturas? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo preguntamos? No sé si está escrito, no está escrito. Entonces preguntamos, ¿qué significa que un vendedor genere 0 facturas? Que un vendedor no tiene facturas. ¿Y cuál sería la pregunta más clara, más transparente, si usted tiene que hacerla? ¿Podría haber un vendedor que no haya vendido nada? Esa sería la pregunta. Un vendedor que nunca ha vendido nada. Y te van a decir, bueno, eso pasa cuando los vendedores son nuevos, recién y entran pues por concurso, le hacen sus exámenes, le hacen la entrevista personal y aprueba. Ahora sí, oficialmente ha sido aceptado como empleado, como vendedor. Y en ese momento ya lo registran, pero todavía no vendió nada. Inclusive en algunas organizaciones ya pasaste todas las pruebas, ya estás aceptado vendedor. Pero los primeros 2 días son entrenamiento. ¿Sí? Viene una persona con experiencia y les explica cuál es el trámite para vender y algunas técnicas que tienen ellos, ¿no? Que les van a dar a esos vendedores porque así trabajan en la empresa, ¿no? Cómo atender al cliente, cómo generar expectativa, un poco de psicología, etcétera. Todo eso lo hacen para mejorar, pues, ¿no? La calidad del empleado, ¿no? Que produzca mejor. Por eso demoran al principio de frente, no lo mandan al ruedo, dicen ya, vas a tener entrenamiento los 2 primeros días. Y esos 2 primeros días se lo pasa en entrenamiento y todavía no tiene ni una factura que ha vendido, pero ya le están pagando, bueno, ya está ya está corriendo el tiempo para que le paguen, ¿no? En la planilla. ¿De acuerdo? Entonces puede haber un vendedor que no haya vendido nada, que tenga 0 facturas. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo se grafica, mejor dicho, eso ahí? El intervalo que teníamos empezaba desde 1, ¿no? Un vendedor puede tener una factura, 2 facturas, 3 facturas, muchas facturas, pero puede haber un vendedor que no tenga ninguna, ¿no? Entonces eso, ¿cómo se grafica? El intervalo ya va a cambiar, ya no va a empezar desde 1, va a empezar desde 0, miren. 0, 1, 2, un vendedor puede tener 0, o puede tener 1, o puede tener 2, o puede tener 3, o puede tener muchas. El intervalo empieza desde 0, ya no desde 1, por eso graficamos como 0, 2.cm y lo corregimos eso ahí. Ya va desde 0, ya no va desde 1. 0, 2.0. Ahora entonces podemos preguntar de factura a vendedor de 1 a 0. Si es posible que una factura sea generada por 0 vendedores. Bueno, eso sería como preguntar así, ¿no? Puede haber una factura que no la ha tramitado nadie, sin vendedor. Se puede generar una factura sin vendedor. Entonces ahí te van a preguntar, te van a decir de acuerdo a sus reglas de negocio, ¿no? Por ejemplo, en la mayor parte de esas organizaciones dicen que las facturas son tramitadas exclusivamente por los vendedores. Ellos son los que venden, pues es su tarea, no pueden entrometerse nadie, ¿no? El de seguridad, el de limpieza, quieren vender también, no. Las facturas solo las tramitan los vendedores. Esa es la regla. Entonces no puede haber una factura sin vendedor. Pues si hay una factura es porque hay un vendedor atrás, ¿no? Si no, no existe la factura. No hay cero tampoco. Bueno, aquí se cumplieron algunas más, ¿no? La cardinalidad ha salido así, de vendedor a factura. De 1 a 0 o muchos. Entonces ahora nos toca la parte ya de la relación de factura con producto, ¿no? Y tenemos que hacer también las mismas preguntas que hicimos, las 6 preguntas. Empezamos con factura y preguntamos si una factura es posible que incluya un solo producto. A ver, ¿qué significa eso?
tiene un cliente, va a comprar y dice, bueno, me voy a llevar una caja de aceite. Entonces, el vendedor le dice, ¿y algo más? No, nada más. Ah, ya, muy bien, y le facturan. O sea, no es necesario que compre una caja de aceite, una caja de leche, un saco de azúcar, un saco de arroz, no, un producto basta. No tienen que haber varios, puede haber uno, puede haber gente que viene y compra solo un producto. Hablando de un producto y de sus unidades ya es otra cosa, la cantidad que está comprando de ese producto, ¿no? Pero solo un producto está comprando, sí es posible. Entonces, empieza bien. Y la otra pregunta es que si en una factura se pueden incluir varios productos. Y eso por supuesto que sí, ¿no? De todas maneras vemos la documentación y vemos que una factura puede incluir varios productos. En la misma factura se pueden vender varios productos. Arroz, azúcar, leche, atún, no sé. Sí se pueden vender. Entonces, una factura puede incluir muchos productos. Ahora las preguntas al revés. De producto hacia factura. De uno a uno. Si es posible que un producto esté incluido en una factura. Esa pregunta sería así, un poco más clara. ¿Es posible que un producto solo esté vendido una vez? Sí. Y luego la otra pregunta. ¿Es posible que un producto se haya vendido muchas veces? También. Entonces salió de uno a muchos, ¿eh? En ambos lados. Ahora falta los ceros, que es la parte un poco más engorrosa a veces entender, ¿no? Si preguntamos, por ejemplo, de factura a producto. ¿Es posible que una factura incluya 0 productos? 0 productos, ¿qué significa eso? La pregunta sería, ¿es posible que en una factura no se venda nada? No está incluido ningún producto, o sea, no se ha vendido nada. Está la factura, pero no tiene ningún producto vendido. Eso es lo que queremos preguntar, aunque parece que es una pregunta obvia la respuesta, pero acuérdense, en ingeniería no hay nada obvio, no hay nada que me parece, yo creo, no, tiene que demostrarlo. Entonces va a preguntar, ¿es posible que en una factura no se incluya nada? Dicen, no, pues si voy a facturar es porque me están comprando un producto, sino ¿para qué? No, no hay facturas si no hay por lo menos o sea, no hay facturas en producto, no, no hay eso. Entonces no hay cero. De factura a producto no hay cero. Ahora al revés, de producto a factura. ¿Es posible que un producto se incluya en 0 facturas? Y bueno, ya sabe que así no puede preguntar. ¿Cuál sería la pregunta más transparente, más clara? ¿Es un producto no figura en ninguna factura? ¿Puede existir un producto que nunca se haya vendido? Esa es la pregunta. Entonces, y me van a decir, bueno, sí puede pasar. A veces nos traen nuevos productos, los ponemos pues con su presentación, su propaganda, la entrada, hay nuevos productos, ¿no? Ofertas, no sé. Y ya el producto está en almacén, ya está listo para ser vendido, pero todavía nadie lo compró porque recién lo acaban de poner ayer, ¿no? Y ya están haciendo la propaganda y la gente lo mira, todavía nadie compra. Hay un producto nuevo que no está incluido en ninguna factura, 0 facturas, ¿no? Y para ese lado sí, sí se da, ¿no? Que para un producto nuevo puede ser que no haya todavía ninguna venta, ¿no? No está incluida en ninguna factura. Ahí le he puesto, ya no empieza desde uno, empieza desde cero. Un producto se puede incluir en ninguna factura, o en una, o en dos, o en muchas facturas. Bueno, hasta ahí ya tenemos casi el modelo completo. Esto que hemos escrito acá son las cardinalidades de las relaciones. Las cardinalidades de las relaciones. Este es el trabajo que hay que hacer ya preguntando, leyendo con bastante detenimiento, a ver si nos describe alguna regla que no está aparentemente explícita, pero está de repente así entreverada dentro de las palabras, implícita, escondida. Y si por más que buscamos no encontramos la regla, pues hay que preguntar. Hay que preguntar a las personas que manejan el negocio. ¿No? En el caso de un examen, por ejemplo, yo estoy planteando la realidad, o sea, yo conozco las reglas de negocio, a mí me tienen que preguntar en caso de que tengan alguna duda, pero no me van a preguntar, profesor, entre vendedor y facturas hay cardinalidad de 1 a 0. Ah, no, así no te voy a responder. Me tienes que preguntar como si yo fuera el usuario y yo no sé nada de lo que es diseño, simplemente conozco mis reglas de negocio, voy a representar a esa persona por un momento y usted me tiene que preguntar,
Profesor, ¿es posible que un vendedor no haya vendido nada nunca? Y yo le digo, sí, sí es posible cuando son nuevos. Ah, ya, entonces ya sé que es 1-0 si es posible. ¿Se dan cuenta? Depende de la pregunta que hagan para que técnicamente la puedan describir en el gráfico, la respuesta. Ahora falta los atributos. Como les decía, hay que tratar de poner la menor cantidad de atributos, solamente dos nomás. Por ejemplo, para el producto le he puesto el código del producto o el ID de producto. Y para identificar que es un atributo identificador, lo pongo dentro de la elipse, pero subrayado. Esa raya inferior indica que ese atributo es identificador, que tiene criterio de unicidad, es único por instancia. Y luego, cualquier otro atributo que crea conveniente poner, ¿no? Les dije dos nomás, no le ponga más. Por ejemplo, yo le he puesto el nombre del producto. Esos nombres lo pone, yo no lo pongo, usted lo tiene que poner, ¿no? Usted decide qué nombre va a tener. Entonces, esto obedece a una regla, por ejemplo, lo he escrito así yo, non-prot, tratando de abreviar la cantidad de palabras que se van a escribir. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto va a terminar en una base de datos, en tablas, campos que se van a relacionar con programas, y los programas tienen que llamar a los objetos de su base de datos en su código. Y cuando quieran llamar a un objeto que es muy largazo, pues les hace problemas con los nombres muy largos, ¿no? Inclusive si pone espacios en blanco, peor. A veces los espacios en blanco hacen que el editor del lenguaje como estén trabajando lo parte en dos, ¿no? Entonces no conviene usar espacios en blanco. Si es muy grande, compactar el nombre. Poner un consejo para poner un nombre compuesto: las primeras letras de cada parte se ponen con mayúsculas y las demás con minúsculas. Por ejemplo, quería poner nombre del producto, he puesto non-prot, la N con mayúscula, la P con mayúscula. Esto se conoce como una abreviación de una técnica llamada el método camello, ¿no? Para poner nombres, el método camello. ¿Por qué camello? Porque el camello tiene jivas, ¿no? Sube, baja, baja, sube, baja, baja. Entonces, de esa manera, pues, traten de compactar atributos que sean muy grandes. Por ejemplo, quiere poner eh, precio de venta. Entonces, el producto, ¿no? Entonces, tendría que poner precio de venta, muy largo, ¿no? O precio unitario de venta, así, precio unitario de venta, muy largo. Entonces, ¿qué hacen? Lo juntan en una sola palabra, pre-univen, pre-univen, de manera que el nombre queda compacto y siempre las que empiezan con mayúsculas son las primeras de las partes, pre con mayúscula, la P, uni, la U con mayúscula, ven, la B, la B va como mayúscula, y las demás con minúscula, como está ahí una combinación, ¿no? Método camello. Y lo demás, pues, ¿no? Los demás atributos, no pongan más. Los demás atributos que deben tener las demás entidades, como por ejemplo, ahí nos falta cliente, factura, factura. Podría ser el número de factura. El número de la factura, NLO factura, vendría a ser un que no se repite. Cada factura tiene un número y no se repite. Ese sería el identificador y lo subrayo. Y después se factura algunos de los atributos que sean ahí, digamos, más entendibles, por ejemplo, la fecha de la factura. Fecha, ya. Y nada más. No le ponga más. Luego seguimos con, puede ser cliente. Le ponemos el código del cliente como identificador, o code, o ID cliente, o cliente ID, como quieran, pero que sea identificador. En este caso le he puesto ID cliente, que es una, digamos, una nomenclatura bastante usada, ID de identificador, ¿no? Subrayado para que en el modelo conceptual se entienda que esa es la clave, el identificador que luego se va a convertir en clave primaria, pero todavía no lo es. Y de ahí seguimos con todos los demás. Oigamos. Por último, el nombre del vendedor, nom, ven, ponemos una elipse, lo unimos, ya está.
Esto es lo que se conoce como el modelo conceptual. Está formado por entidades, relaciones con los descriptores de la relación que indican o describen de qué manera es la relación, cómo es la relación. Las cardinalidades de la relación, o sea, lo que cuantifica cuántas de una entidad se relacionan con cuántas de otra. Y por último, los atributos, pero solo un par de atributos, no vayan a poner muchos atributos. En el modelo conceptual debe mostrar algo sencillo, algo fácil de entender. No debe tener mucho detalle, o sea, lo necesario. Dos atributos son suficientes, sobre todo el identificador, si es obligatorio que esté conocido el atributo identificador. Bien, eso es todo lo que se necesita para desarrollar un modelo conceptual. Bien, este video, como pueden ver, ya está también guardado aquí en el Blackboard, en la parte de contenido. Ahí lo tienen, lo pueden descargar, lo pueden repasar las veces que quieran. Y bien, también tengo videos que están levantados en mi canal de YouTube. Después les voy a poner el enlace para mi canal para que también ahí pueda ver mis videos, ¿no? A ver, podemos pensar, a ver, el cliente, digamos que vive en Chorrillos, ¿no? Entonces dice, justo por su casa, ahí cerca de su casa que vive en Chorrillos, hay un garaje de esta empresa donde se muestran los autos mismos físicamente que alquilan, y bueno, pues les parece muy interesante, y siempre pasa por ahí cuando sale de su casa y ve pues un auto que le ha fascinado, siempre, yo quisiera alquilar este auto, ¿no? Para irme un fin de semana, no sé, y siempre ha pensado en eso. Entonces un día entra al garaje y observa el auto, lo abre porque está disponible para que los clientes puedan verlo, se sienta y entonces se acerca pues el encargado y le dice, señor, ¿qué desea? Bueno, yo quiero llevarme este auto. Y ya muy bien, entonces, ¿dónde está su reserva? Es como el recibo de pago. Para pagar, por supuesto, yo sí quiero pagar, no me lo voy a llevar así, ¿no? A ver, ¿cuánto te pago? Y el empleado, el encargado le dice, ¿sabe qué, señor? A mí no me puede pagar nada. Usted tiene que venir acá con el documento de reserva, un papel, que le van a entregar en una agencia donde hizo el trámite, y con ese papelito usted se dio el auto sin problemas. Ya, entonces disculpe, no sabía. Entonces quiere decir que no se puede llevar el auto así nomás. Tiene que tener un documento que le diga que se lo puede llevar. ¿Y ese documento dónde se lo dan? En agencia. Ahí donde es el trámite del alquiler. Entonces ahí puede pensar lo siguiente. Entonces, ¿la relación cuál es? Ya no es con garaje, directamente no lo es, ¿no? Primero tiene que ir a la agencia, entonces, entonces primero es agencia. Podría ser, pero hay que verificar reglas de negocio. Entonces, imagínese que el cliente va a la agencia, porque en la agencia es donde está, pues, el lugar donde se hace el trámite, están los catálogos de los autos, no están los autos, pero sí están los catálogos, información y una persona que le atiende. Entonces, la persona va, ve los catálogos, pregunta por uno, por otro, las facilidades que hay, ofertas que hay, etcétera, precios, todo lo demás. Y después de un rato que estoy preguntando, decide, bueno, muy bien, voy a regresar otro día cuando tenga, todavía esto lo voy a hacer para fin de mes posiblemente, y se va. Y entonces este hecho no se registra. El que el cliente vaya a la agencia no se registra. Lo que se registra es cuando él decide alquilar y hace su reserva, y ahí le dan el recibo, ¿no? O sea, el recibo se llama reserva, donde está indicado que pagó y que se llevará el auto, o los autos que él quiera. Entonces, la primera relación es con lo que se registra, en realidad es la reserva. Y entonces, hemos detectado que el cliente se relaciona con reserva y tenemos que unirlo con una línea, ¿no? Y con un rombito que indique cómo se comunican, ¿no? Eso se le llama ¿qué? Descriptor de la relación.
Entonces, dentro del rectángulo, del rombito va el descriptor. Y la palabra puede ser, por ejemplo, realiza. Y para verificar si esa palabra está bien, podemos hacer unas preguntas de ida y vuelta, ¿no? Construir dos oraciones de ida y vuelta. Cliente con reserva o reserva con cliente. Empezamos con cliente. El cliente realiza la reserva. Sí, se entiende, ¿no? Ahora al revés. De reserva, cliente con realiza. La reserva la realiza el cliente. También juega, ¿no? O sea, si esa palabra puede quedar. Si no, un sinónimo, ¿no? Lo que pasa es que a veces las palabras se repiten cuando son pues bastantes entidades, bastantes relaciones. Hay palabras que son se repiten, entonces buscamos una similar o una, digamos, un sinónimo para evitar confusiones, aunque se puede poner, ¿no? Se puede. Pero en la medida de lo posible usemos sinónimos, ¿no? Bien. Luego, una vez que descubre, como le dije, la primera relación, el resto comienza a caer por su propio peso, ¿no? Usted dice, bueno, ya tengo la relación cliente con reserva, pero la reserva, ¿dónde se tramita? ¿Dónde se hace la reserva? Pues en una agencia, ¿no? Entonces la relación pertinente ahora es agencia. La reserva se tramita en la agencia. Entonces hago mi línea, hago mi rombito y le pongo la palabra adecuada. Podría ser tramita, claro. Y pregunto, por si acaso, o hago mis oraciones, a ver, mis dos oraciones de ida y vuelta, para ver si la palabra queda. La reserva se tramita en la agencia, ¿se entiende? Ahora lo hacemos al revés. En la agencia se tramita la reserva. Sí, también, entonces esa palabra puede quedar. Y por último, nos faltaría la relación de reserva con auto, ¿no? Hasta abajo no se nota muy bien, pero la reserva es con auto, ¿no? La reserva entonces, en la reserva se indica el auto que se está alquilando, ¿no? Ahí está. En la reserva, una vez que uno descubre una relación, el resto comienza a caer por su propio peso, ¿no? ¿Dónde se hace la reserva? En la agencia. ¿Y en qué lugar, en qué documento se indica qué auto se está llevando? Pues en la reserva. El auto entonces se alquila a través de la reserva, ¿no? Se puede poner se alquila, se indica, se incluye, ¿no? La palabra que crea conveniente y podemos jugar con la palabra, ¿no? Por ejemplo, en la reserva se alquila el auto, o el auto se alquila en la reserva. Bueno, y puede quedar esa palabra, ¿no? Y ya tenemos la relación. Entonces faltaría la última, que es el garaje, ¿no? El garaje, evidente, ¿no? Como tenemos el auto, ¿dónde es que se guarda? ¿Dónde es que está ubicado físicamente el auto? El auto se ubica en el garaje, o se asigna al garaje, ¿no? Y esa sería la última relación. El auto se asigna al garaje, o al garaje se le asigna el auto. Y listo. Y ya tenemos, entonces, la primera parte, las relaciones. ¿Y ahora qué falta? Investigar las cardinalidades, que es la parte a veces un poco más engorrosa, ¿no? Porque para eso hay que leer bien. A veces uno no lo lee, pero no lo entiende porque está un poco entreverado, o porque la persona que redactó también no sabe redactar bien, de repente puede tener errores, ¿no? Los humanos tenemos errores. Y manejar el idioma español no es tan fácil, ¿eh? Aquí juega el idioma. Saber leer, saber escribir, saber hablar, saber hacerse entender, saber llegar a las personas donde queremos descubrir pues cómo funcionan las reglas de negocio. No es tan fácil, ¿no? Porque hay que cambiar el idioma. No es que tengo que hablar en inglés o en alemán, que no, es el mismo idioma. Lo que pasa es que tiene que cambiar pues el ámbito, ¿no? O sea, depende con quién hable, o sea, su léxico va a ser diferente, ¿no? La forma de comunicarse va a ser diferente. Tiene que comenzar a manejar mejor su idioma. ¿Y eso cómo se le llama? Saber leer bien, saber escribir bien, saber redactar bien, saber comunicarse bien, hacer empatía con las personas con quien conversa. ¿Eso cómo se le llama? ¿Qué habilidades se llaman? ¿Alguien sabe? Hay un curso que llevan sobre eso, ¿eh? Habilidades blandas, ¿no? Eso es importantísimo ahora en nuestro medio, ¿no? En el mundo en general, ¿no? Que las personas lleguen a tener buena comunicación. De nada vale tener un buen profesional que está trabajando en una empresa cuando es una persona que no sabe conversar, no sabe llegar, no sabe hacerse entender, no se comprende con nadie. Entonces, por mejor profesional que sea, en lugar de sumar, va a restar. No va
a permitir que todos puedan colaborar en los objetivos que tiene la organización, ¿no? Más bien los va a dividir, ¿no? Va a crear anticuerpos, ¿no? Entonces, esas personas no pasan por el examen final, que lo hace generalmente un psicólogo, ¿no? De cómo se desenvuelve esa persona, cómo son sus habilidades blandas, ¿no? Si no las tiene, pues ya señor, lo vamos a llamar, y ya sabe qué pasa cuando dicen eso, ¿no? Bueno, entonces ustedes tienen que conocer esto muy bien porque si no, no van a poder encontrar las reglas de negocio. Tienen que saber, entonces, comunicarse bien. Primero hay que leer, ¿no? Cuando la documentación, pero si no está ahí, pues hay que preguntar. No queda otra que interactuar con seres humanos, ¿no? Y los seres humanos, pues, somos diferentes, ¿no? Hay que saber interactuar. Hay que saber preguntar también. Bien, entonces sigamos con las cardinalidades, ¿no? Tenemos que hacer las preguntas de ley, ¿no? Si se cumplen las 6 posibilidades entre dos entidades, ¿no? En la relación, en las cardinalidades, ¿no? Si se cumple de uno a uno, de uno a muchos en un sentido, y luego en otro sentido también de uno a uno, de uno a muchos, y después de uno a cero también igual, de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Las 6. Ya saben que de las 6 preguntas, algunas eran ciertas y algunas eran falsas. ¿Y eso de qué va a depender? De las reglas de negocio, vuelvo a repetir, ¿no? Ese término lo va a manejar siempre, reglas de negocio, ¿no? Tiene que buscarlas, tiene que encontrarlas, tiene que evidenciarlas. Vamos a verlo. Entonces, en este caso, ¿no? Vamos a empezar entonces, por ejemplo, entre cliente y reserva, ¿no? Preguntamos si es posible que un cliente realice una reserva y solo una reserva. ¿Es posible eso? Preguntamos. No sé si está escrito, de todas maneras preguntamos. ¿Podría existir un cliente que solo ha alquilado una vez? Esa sería la pregunta más fácil de entender, ¿no? ¿Puede haber un cliente que solo ha alquilado una vez? Es decir, sí, sí, hay clientes nuevos, ¿no? Que han alquilado una vez nomás, por ahora. Sí hay, sí existe eso. Ah, entonces sí existe cardinalidad de uno a uno. Seguimos entonces con nuestra tarea de investigación. Ahora tenemos que investigar de uno a muchos, ¿no? Si es posible que un cliente realice muchas reservas. ¿No? Ahí dice que los clientes realizan las reservas, ¿no? Pero no nos explica de una manera bastante, digamos, más detallada. Entonces se pregunta, de todas maneras, aunque lo sospechamos, pero acuérdense que estos procesos de diseño no se hacen con sospechas, no se hacen con me parece, o no se hacen con que así debe ser porque en otro sitio lo vi igual. Las realidades no son las mismas siempre. Mejor es preguntar, asegurarse y documentar eso, ¿no? Pregunta, ¿cuál sería? ¿Puede haber un cliente que haya realizado muchas reservas? O inclusive más directa, puede haber un cliente que haya alquilado muchas veces y le van a decir sí, y si hay varios y queremos eso, queremos que los clientes alquilen bastante, ¿no? Porque ese es el negocio que tenemos. Ah, ya, es de uno a muchos sí existe. Seguimos, entonces, preguntando ahora en sentido contrario, ¿no? De reserva hacia, faltó una más acá, faltó una más ahí, ¿no? Miren, ve, entre cliente y reserva de uno a cero, lo dice, primero lo dice así, se puede hacer indistintamente, ¿no? Puede haber un cliente que realice cero reservas. ¿Qué significaría eso? Que puede existir un cliente que no ha alquilado nunca. Y eso sí está, pues, ¿no? Si está en el documento, no sé si se dan cuenta que en la base de datos pueden existir clientes que nunca hayan realizado una reserva. O sea, esos clientes que van, los apuntan, aunque no haya alquilado nada, sí hay eso. Aquí sí se puede dar eso. Y luego se sigue preguntando en sentido contrario, ¿no? Ya me quedé ahí. Falta acá. De uno a muchos no lo puse porque no hay, pero la pregunta cuál hubiese sido. Hubiese sido, de reserva cliente de uno a muchos. ¿Es posible que una reserva la realicen muchos clientes? Ahí en el documento dice que la reserva la realiza un único cliente. Un único cliente, o sea, no puede ser dos. O sea, por ejemplo, póngase el caso, van dos amigos y dicen, vamos a alquilarnos una camioneta, pues, ¿no? Queremos, no sé, irnos de paseo, ¿no? Tenemos dos familias y sobrado esta camioneta grandácea que pueden entrar todos. Nos queremos ir de paseo a Guaral, no sé, ¿no? Entonces dicen, "Ah, vamos a llevar a nuestras familias ahí, pero los dos vamos a pagar, pues, ¿no? Esa medias.
Y se van a la agencia y dicen, queremos alquilar esa camioneta. Ya, muy bien, ¿a nombre de quién? Le pregunta el empleado. A nombre de los dos. Y el empleado los mira y le dice, pues no, señor, tiene que ser a nombre de uno nomás. ¿Por qué? Si vamos a pagar los dos, está bien, ese es un problema de ustedes. Acá solo queda a nombre de uno. ¿Y por qué? Porque así son las reglas de negocio, la baja así. Si en caso, por ejemplo, el auto se siniestra o le pasa algún problema, pues el responsable es uno, no son dos. Al nombre de quién esté la reserva, ¿no? Por eso trabajan así. ¿De acuerdo? Tal vez en otros lugares hay alquileres mancomunados, pero es otras realidades, ¿no? Pero en esta sí funciona así. Por eso no hay de uno a muchos. Ahora, de 1 a 0. De reserva a cliente de 1 a 0. ¿Cómo sería de 1 a 0? Es posible que una reserva la realice 0 clientes y ¿cómo es eso? ¿Cómo se preguntaría? No sé si está escrito o no. Si está escrito de una manera tácita, es decir, la reserva la realiza un único cliente. O sea, no es posible que haya una reserva que no la realice nadie, ¿no? Puede haber una reserva donde no se sepa quién se llevó el auto. No, pues ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a darle los autos y no sabemos a quién. Tiene que estar a nombre de alguien. Necesariamente tiene que estar a nombre de alguien. No puede ser a nombre de ninguno. 0 significaría ninguno. No existe el 0 por ese lado. Entonces la cardinalidad entre cliente y reserva nos quedó así, de 1 a 0 muchos. Ahora pasamos a verificar las cardinalidades de reserva agencia. No sé si hasta ahí, hasta ese punto está claro. Si hay alguna duda me preguntan, ¿ya? Vamos a ver entonces ahora la cardinalidad entre reserva y agencia. Siempre con las 6 preguntas de ley, ¿no? Una por una. Algunas se cumplen, otras no. Algunas son casi, evidentes, así no está escrito, pero de todas maneras hay que preguntar. A ver, empecemos. Es posible, siempre empieza con la palabra es posible porque todavía no sé si es cierto o no. Estoy verificando esa posibilidad, por eso pregunto. ¿Es posible que una reserva se tramite en una sola agencia? De acuerdo a la documentación, si usted la lee, dicen las reservas se realizan en una determinada agencia, o sea, tiene que ser en una agencia. Entonces, sí. Luego vendría la pregunta de uno a muchos. ¿Es posible que una reserva se tramite en muchas agencias? O, como preguntarían, ¿una reserva se puede realizar en varias agencias a la vez? ¿Una misma reserva? Y le van a decir, no, pues tienen que preguntar. Solo se realizan en una agencia y nada más que en una. Y tiene que ser en una, de todas maneras. Ah, ya. La reserva que he hecho no la estoy haciendo en Breña y también la estoy haciendo en Miraflores. No, es en una nada más. No puedo hacerlo en las dos a la vez, ¿no? Eso sí. Ahora preguntaré pues al revés de agencia reserva, de uno a uno y después de uno a muchos, ¿no? Es posible que en una agencia se tramite una reserva, que en una agencia se haya tramitado solo una reserva, esa es la pregunta. Y le van a decir, a ver, en una agencia que solo se haya hecho un alquiler. Sí, claro, una agencia nueva, solo tiene un alquiler hasta el momento. Sí, puede ser. Y luego a muchos. Es posible que en una agencia se tramiten varias reservas. La pregunta es más clara. ¿Podría ser así? ¿Es posible que una agencia se alquilen varias veces? Sí, por supuesto, sí, eso es lo que queremos, que las agencias pues se alquilen bastante, ¿no? Sí, hay algunas que son pues estrellas, tienen muchas reservas hechas hasta el momento, ¿no? Bien, entonces sí es posible de uno a muchos entre agencia y reserva. Entonces es de uno y basta muchos. Pero luego preguntamos con ceros. ¿Es posible que en una agencia se tramite 0 reservas? Sería eso. De 1 a 0 de agencia a reserva. Que sería posible que en una agencia no se haya alquilado nada. Ah, eso sí está. En el documento, si lo revise, va a encontrar claro eso, ¿no? En el documento está. Por acá está. Puede existir algunas agencias, está mal escrito, sí está, sí, agencias nuevas donde no se haya realizado ningún alquiler aún. Ah, entonces cuando la agencia es nueva,
podría darse este caso, ¿no? Que en una agencia se tramita cero, ninguna todavía. Ahora, en el caso de reserva agencia de uno a muchos, es posible que una reserva se tramite en muchas agencias, no, eso no es posible, ¿no? Y de cero, es posible que una reserva se tramite en cero agencias. ¿Cómo sería eso? Que si es posible que una reserva se tramite en ningún lugar, en ninguna agencia. No, ahí hay un término que dice que la reserva tiene que ser en una agencia, de todas maneras no puede ser en ningún sitio, tiene que darse en algún lugar. Entonces no hay cero para ese lado. La cardinalidad quedaría así, hasta ese punto. Nos faltaría entonces de reserva a auto. Hasta ahí, hasta esa cardinalidad, no quiero saber si tienen alguna duda, pregunten. Micrófonos abiertos. Ya, entonces todo claro. Vamos a ver. Entre reserva y auto. Hasta ahora nos han salido las respuestas de las 6, unas 3 o 4, ¿no? No nos han salido todavía 6, ¿no? ¿Es posible? Sí, depende de las reglas de negocio. Sigamos entonces. Veamos entre reserva y auto. Es posible que en una reserva se alquile solo un auto. Preguntamos, pues dice que en una reserva, aquí está, que se pueden alquilar más de un auto, varios autos, acá está, ¿no? Pero es posible que se alquile solo uno, sí, pues vengo a alquilar un auto. Uno nada más y uno no más. Ah, sí se puede. Ahora, de uno a muchos, es posible que en una reserva se alquilen varios autos. Pues aquí justo lo dice, ¿no? Una reserva lo realiza un único cliente, pero puede involucrar a varios autos. En la misma reserva se pueden llevar varios autos, ¿no? En una reserva se pueden alquilar varios autos, esa es la pregunta que hacemos y nos dicen que sí. Entonces ahí llega a muchos, 2.m. Puedes alquilar uno, dos, tres, muchos en general. Ese intervalo significa de 1 hasta m, de 1 a muchos. Ahora la pregunta de auto a reserva. ¿Es posible que un auto se alquile una sola vez? Bueno, sí, el auto es nuevo, recién ha llegado, una vez nos lo hemos alquilado. ¿Y es posible que un auto se alquile muchas veces, esté en muchas reservas? Claro, puede estar en muchas reservas, pero no a la vez, pues, ¿no? En diferentes reservas va a aparecer el auto, porque se puede alquilar muchas veces, ¿no? Mientras el auto esté en perfectas condiciones, ofrezca las garantías del caso, se va a poder alquilar mucho y va a aparecer en muchas reservas. Mire, salieron de muchos a muchos ya. Vamos ahora entonces con los ceros. De reserva auto, es posible que en una reserva se alquile 0 autos. ¿Cómo sería? Es posible que en una reserva no se alquile nada. Y me van a decir, no, pues si hago la reserva es porque hay un auto por lo menos, ¿no? Una persona va a decir, quiero hacer una reserva, ¿cuánto te vas a llevar? Nada. No, eso no se registra. Ahora, ¿es posible que un auto se pueda alquilar en 0 reservas? ¿Cómo se interpreta eso? Que un auto esté alquilado en 0 reservas, o sea, que no está en ninguna. Es decir, la pregunta sería más transparente así. ¿Es posible que un auto nunca se haya alquilado? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? Ellos nos van a responder sí o no. Nos pueden decir, a veces llegan autos nuevos que recién hemos comprado, están ahí en exhibición, pero nadie los ha alquilado todavía. Entonces podemos tener un auto que no figura en ninguna reserva, es porque nunca se ha alquilado, es nuevo el auto, ¿no? Y sí se da eso. Nótese de que de esas preguntas, 6, casi las 6 se dieron 5 nada más. Casi las 5, casi las 6. Les dije, ¿era posible? Claro que sí. ¿Es posible que se cumplan las 6? También, pero eso obedece a reglas de negocio y en este caso, por regla de negocio no hay una de ellas, ¿no? No es que esté mal, no es que esté bien, es simplemente lo que sucede en la realidad que debe ser reflejado en la cardinalidad. Entonces ahora sí, viéndolo de manera ya un poco global, puede haber un auto que sea alquilado muchas veces o también ninguna vez. Puede haber una reserva donde se alquile un auto o se alquilen muchos autos. Es una relación de muchos a muchos. ¿Cómo se la lee? Puedo empezar de autorreserva. La relación entre autorreserva, la cardinalidad es de uno o muchos a 0 o muchos. De uno o muchos a
cero o muchos. O de cero o muchos a uno o muchos. En cualquiera de los dos sentidos ahora no importa porque los dos tienen muchos. Cuando es de uno muchos, empieza siempre por el uno. Por ejemplo, entre reserva y agencia. ¿Cuál es la cardinalidad que existe entre reserva y agencia? De agencia a reserva es cardinalidad de 1 a 0 o muchos. ¿Y cuál es la cardinalidad de cliente reserva? La cardinalidad de cliente reserva es desde 1 a 0 o muchos. Y entre reserva y auto, pues puede ser indiferente por donde empiece. Voy a empezar con auto, por ejemplo. La cardinalidad entre auto y reserva es de 1 o muchos a 0 o muchos. O si no, de reserva a auto sería de 0 o muchos a 1 o muchos. Bien, nos falta la última. Garaje, ¿no? Garaje. Entonces, preguntamos, ¿es posible que un auto sea asignado a un garaje? Pues viendo el texto nos dice que sí, ¿no? Los autos dice que se asignan a garajes. Entonces sí es posible que un auto se asigne a un garaje. Luego la pregunta de muchos. ¿Es posible que un auto se asigne a muchos garajes? Pues resulta de que podemos observar acá que existe algo que nos dice sobre eso, ¿no? Acá está. Todo auto siempre tiene asignado un número determinado de garaje que no puede cambiar. O sea, está asignado a un garaje y no está en otro, en ese nada más. ¿Por qué? Por ejemplo, el cliente que hablábamos, que había visto pues el auto en Chorrillos porque vive por ahí, decide alquilarlo finalmente. O sea, se va a la agencia, que también de repente hay una agencia en Chorrillos, pero ahí no está el auto, y luego hace su trámite, tiene sus recibos, se va pues al garaje y ahora sí, pues contento, le atienden y se lleva su auto. Y lo ha alquilado por 4 días. Se lleva su auto, sale de Chorrillos, pues, ¿no? Y pasan los días, porque ha reservado para 4 días, y resulta que el cuarto día, el día que lo tiene que devolver ya, faltando media hora para devolverlo, se da cuenta de eso, se cata porque se fue pues a visitar unos amigos en Ancón. Entonces está en Ancón y faltando media hora para la devolución, se da cuenta, uy, media hora desde Ancón hasta Chorrillos en media hora no la hace ni de bromas, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Se da cuenta que en Ancón hay una agencia y también hay un garaje de la misma empresa. Dice, uy, ya me salvé, aquí nomás lo dejo. Se va al garaje de Ancón con el auto y dice, bueno, vengo a devolver este auto que alquilé hace 4 días. Allá muy bien, a ver su reserva. El empleado lo atiende, lo mira, y dice, señor, pero ¿sabe qué pasa? Aquí dice que usted lo sacó este auto del garaje de Chorrillos. Ah, sí, claro, pues yo vivo por ahí, pero ya se me ha hecho tarde, no voy a llegar, por eso lo quiero dejar acá nomás. No, señor, ¿sabe qué pasa? Las reglas de negocio son claras. De donde usted lo saca, lo tiene que devolver. Yo no lo puedo recibir acá. ¿Por qué? Porque yo no tengo registrado ese auto acá. No sé en qué condiciones salió, no sé cómo estuvo, no me puedo hacer responsable de eso. Y además el reglamento dice así bien claro, el auto es asignado a un garaje y no cambia de garaje, está allá en Chorrillos y ahí tiene que devolverlo. Regla de negocio. Bueno, va a tener que pagar su multa, su mora, no sé, pero así funciona la organización. Entonces, un auto solo se asigna a un garaje, no a varios. No aplica de uno a muchos en ese sentido, ¿eh? Entonces seguimos. Ahora, de garaje hacia auto. ¿Puede en un garaje estar asignado un solo auto? Dicen, sí, pues cuando el garaje es nuevo, recién le hemos puesto un auto. Sí, está bien. Y ahora, de uno a muchos. ¿Es posible que en un garaje se asignen varios autos? Dicen que los garajes son para... Y sí se puede, claro, dependiendo de la capacidad que tengan, ¿no? Pueden ser 20 o 10 cupos que tiene para guardar, depende de eso, pero sí, en un garaje se asignan varios autos, es posible eso. Faltan los ceros, de auto a garaje. ¿Cómo sería la pregunta? Si es posible que un auto se asigne a 0 garajes. Que un auto se asigne a 0 garajes. ¿Qué significaría eso? A ver. Que puede haber un auto, pero que no tiene garaje, ¿no? Entonces, pero eso es posible. Pues acá dice lo siguiente. De la manera, digamos,
un poco escondida tal vez, pero sí está, ¿no? Acá está. Todo auto tiene siempre asignado un número determinado de garaje. O sea, tiene que tener, desde que lo compran, ya el garaje donde lo van a guardar. No puede haber un auto que no esté asignado. Lo han comprado el auto, ya está bien recién, pero ya tienen que haber decidido a dónde se lo va a guardar. Porque si no van a estar diciendo, uy, el auto, ¿dónde lo guardamos? Bueno, guárdalo en el parque por mientras. Pues. No, tiene que tener un garaje, de todas maneras. No hay cero. Ahora nos falta la pregunta de garaje a auto. Si es posible que un garaje esté asignado, en un garaje estén asignados 0 autos. ¿Cómo es eso? Que un garaje esté asignado 0 autos significa que en un garaje no hay autos, ¿no? Por si acaso no hay autos asignados, no es decir que no hay autos presentes en ese momento, pues, digamos usted se va pues al garaje, a uno de los garajes de la empresa y resulta que está vacío, no hay nada. Y entonces acá no hay ningún auto asignado, no, sí, hay 20 autos asignados. Pero ¿por qué no está ninguno? Porque están alquilados, pero están asignados, sí, están asignados. Debo preguntar por asignar, no por guardar. A lo mejor es la palabra asignar. Puede haber un garaje donde se asignen muchos autos, sí. Y puede haber un auto donde no se asigne ningún auto, un garaje donde no se asigne ningún auto. Bueno, esa es la pregunta, de 1 a 0 era para ese lado, no puede haber un garaje donde no se asigne ningún auto, o sea, puede haber un garaje que no tenga ningún auto asignado. Bueno, preguntan, dice, cuando el garaje es nuevo, podría ser de que todavía no tenga ningún auto, recién han implementado el garaje y todavía no le han comprado un auto. De aquí la semana siguiente, cuando llega liquidez, van a comprar autos y van a hacerlos registrar en ese garaje, autos nuevos que van al garaje nuevo. ¿Bien? Entonces, esa es la cardinalidad que hay. Finalmente, ¿no? Y falta el 0, ¿no? Falta poner el 0, no estaba el 0 ahí. Ahí está. Puede haber entonces un garaje que tenga asignado 0 autos cuando el garaje es nuevo. Por si acaso es asigna, no es guardar, porque si pongo guardar puede haber una confusión. Puede haber un garaje que no tenga ningún auto guardado. Sí, no tiene ningún auto guardado porque los 20 autos están alquilados ahorita. Eso no es lo que estamos preguntando. Puede tener 20 autos alquilados y no están ahí, pero tiene 20 autos asignados. Eso es lo que estamos preguntando. Si tiene autos que están registrados en ese garaje, sí, tenemos 20. ¿Mm? O no tenemos ninguno, porque recién nos hemos abierto el garaje. Recién nos hemos construido y ahora tenemos que comprar autos. Hay un garaje nuevo que no tiene autos. Bien, entonces ese sería el modelo conceptual, pero le falta algo, ¿no? Para que sea el conceptual completo, ¿qué le falta? Le falta los atributos, ¿no es cierto? Le faltan los atributos. Entonces empezamos poniendo atributos, ya saben. El identificador primero, por ejemplo, el código del cliente, bueno, no se nota ID cliente va subrayado, sería el identificador. Luego un atributo más, por ejemplo, el nombre del cliente non-key. En el caso de las reservas, un atributo que no se repita, pues, podría ser el número de reserva, ¿no? NORES le he puesto, lo subrayo para indicar que se trata de del identificador. Luego la fecha de inicio le he puesto FEINI. Como se dan cuenta, los nombres que van poniendo los atributos depende de usted, ¿no? Y usted nomás los entiende. Al final esto se va a convertir en una base de datos y eso va a ser materia de origen de datos para las aplicaciones, para los programadores. Ellos tienen que conocer la estructura de su base de datos, lo que los componen, qué significa cada palabra que usted puso. Pero si usted no está, ¿a quién le van a preguntar? Usted lo diseñó, creó la base de datos, lo implementó, lo aprobó, así funciona y chao, acabó tu trabajo y se va. Otro tiene que continuar las partes de las aplicaciones o la parte del mantenimiento, etcétera, pero usted ya cumplió con su tarea. Pero las otras personas, ¿cómo van a saber cómo usted puso nombres? Van a tener que llamarle y preguntarle a cada rato, señor, ¿qué significa NORES? ¿Qué significa FINI? No, pues, para que esto quede pues ya como un trabajo profesional, debe construir un documento que indique claramente qué significa cada hoja que usted bautizó y cada nombre que puso. Y ese documento, ¿cómo se llama? Es muy importante, ¿eh? No solamente para el diseñador. Se llama diccionario de datos.
Porque imagínense que usted entre a trabajar, no es que usted diseñó la base de datos, sino entra a trabajar porque tiene que ayudar en la parte de lo que es el servicio de base de datos, informes, reportes, etcétera. Entonces, ingresa al servidor y ve el diagrama y quieren construir una consulta. Pero no sabe cómo invocar a los objetos porque no conoce los nombres. Usted no lo creó, no lo diseñó. Lo primero que tiene que hacer entonces el primer día de trabajo es entrar, ver el diagrama de la base de datos si es que está, y si no lo hace, que en realidad no es muy difícil, pero a veces no lo deja. Y lo más importante, el diccionario de datos para conocer los nombres y lo que significa cada nombre de cada objeto que tiene su base de datos. Esa es su obligación de todo diseñador, dejar esa documentación. A veces la dejan, a veces no. A veces las dejan, pero el primero que entra a trabajar se la aprende de memoria y después lo bota o lo esconde. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie lea la competencia. Es el único que maneja, ese sabe bastante. ¿Sabe bastante por qué? Porque tenía el diccionario de datos, pues, ¿no? Pero para el nuevo que viene se lo esconde. Y el nuevo que viene está más perdido, tiene que estar preguntando cada rato qué significa cada palabra, porque ni sabe qué cosa es el diccionario de datos. No, eso es lo primerito que tiene que buscar, el diccionario de datos, junto con el diagrama de la base de datos. Entonces hay que ponerle los atributos a todo lo demás que falta para tener finalmente el modelo conceptual, ¿no? Siempre, ya saben, dos atributos como máximo, ¿no? El identificador y un atributo más. Por ejemplo, para auto le puse ID de auto y la marca, un atributo más. Para el garaje, ID de garaje y luego capacidad, para saber cuántos autos puede soportar. Hay más, claro que hay más atributos, pero no les pongan los demás, solamente dos, porque así nos va a ser más fácil la tarea de la transformación al modelo lógico, y ahí sí se pone todo. Ahí sí se ponen todos los atributos. Acá todavía no. Es un mapa general que representa la realidad, pero de una manera bastante general, no debe tener mucho detalle. Para comprobar si está bien, por supuesto. Sí se ve, ya. Entonces, a ver, hay que ir discutiendo acerca de, primero, ¿no? Pedido, flor, especie, vendedor, empresa, cliente. Ya, eso es de uno de los ejercicios que puse casualmente, ¿no? Pero ahora sí se tiene que llegar hasta el modelo conceptual. La primera parte es la parte crítica, ¿no? Y ya han pasado por ahí, por eso lo tienen, ¿no? Pedido, flor, especie, vendedor, empresa, cliente. Cuando se habla de empresa, ¿de qué empresa se está hablando? Porque es la empresa que se dedica a la floristería. Cuando pone ahí, César pone empresa, César Alexander. Se refiere definitivamente a las empresas de courier en este caso, creo. Ya, muy bien, sí, porque podía confundirse con esto, una empresa, ¿no? Una empresa es entidad. La empresa que vende flores, que es entidad, pues no, porque es una empresa. Una empresa que puede tener atributos. Si usted pregunta, ¿esta empresa tiene datos? Claro, tiene el nombre de la empresa, tiene dirección, tiene el RUC, tiene teléfono, sí, tiene datos. Pero hay varias empresas. No, pues es solamente esta empresa. Por lo tanto, no es entidad, es la misma realidad, ¿no? Sí, y cuando se refieren a empresa, es porque acá vieron la palabra empresa también, ¿no? Una empresa que se dedica al transporte. Eso es mejor póngale transportista, pues, ¿no? Más para que no cause confusión. Transportista, courier, o si no también pueden poner empresa de transportes, ¿no? Muy bien, como hizo Melissa, pone courier, ¿no? Más rápido de escribir, ¿no? Transportista también puede ser, ¿no? No pueden poner nombres compuestos, ¿ah? Pueden poner empresa transportista, pero ya saben, no deben haber espacios en blanco, sobre todo en estos tipos en lo que son las entidades mismas, las que se van a convertir en tablas, porque sí se acepta, no digo que no se pueda, pero el problema es que va a causar problemas en la codificación, o sea, cuando los programadores que van a hacer las aplicaciones que se conectan al servidor, lo que los clientes no se conectan directamente, lo tienen que saber hacer de aplicaciones, y eso lo hacen programadores, un programador de C#, un programador de Java, un programador de PHP, no sé, alguien que se va a conectar con la base de datos y va a crear una aplicación para que el cliente final solamente haga en un formulario
digite, haga clic por acá, por allá y no tiene que programar nada, solamente usar la aplicación. No, pero esa persona que programa, el programador, va a trabajar con los objetos de la base de datos que usted ha puesto. Si le ponen nombres con espacios en blanco y eso lo pone en su Java, por ejemplo, el espacio en blanco le va a generar un separador, va a decir, empresa es una cosa, envío es otra cosa. Y el programa se cae porque no encuentra el objeto, no existe. Tiene que ponerlo entre corchetes para que le diga que empresa, envío es una entidad y que no son dos. Entonces mejor le pone guión bajo. Si es que quiere ser más descriptivo, 2 palabras ya, bueno, pero póngala con espacio en blanco porque si no puede causar confusiones al momento de programar, ¿no? Y si no, pues transportista, que es más rápido, más fácil. O si no, courier, que también que significa lo mismo, ¿no? Bien, excelente. Entonces ahora viene el otro problemita, ¿no? ¿Cómo las relaciono? Ahí viene el problema, ¿cómo las relaciono? Hay muchas formas, hay que pensar bien y hay que verificar cómo se trabaja para poder identificar cómo se relaciona. O sea, podemos empezar por algo bien sencillo, ¿no? ¿Quién hace el pedido? Pues el pedido lo hace el cliente, ¿no? Por ahí nace todo, ¿no? Entonces puedo empezar por cliente, ¿no? El cliente realiza el pedido, ya tengo una relación. Y después de ahí puedo seguir preguntando, ¿no? El pedido, ¿quién lo lleva? Lo tienen que llevar a una dirección, dicen, pero ¿quién se encarga de hacer ese trabajo de transportar el pedido? El transportista, que es una empresa. No es ya la misma organización. Por eso tienen un tercero que se encarga de eso. ¿Y dónde se indica qué se está pidiendo? Porque aquí se vende flores, ¿no? Pues en el pedido. En el pedido se indica qué flores se van a vender, se están vendiendo en cada pedido. ¿Y quién atiende el pedido? El pedido lo atiende el vendedor, pues. Entonces ahí tenemos que resulta que el pedido es una entidad centralista, ¿no? Ahí, así pasa según los modelos, ¿no? En este caso, pedido es una entidad que acumula muchas relaciones. Y eso solo depende, pues, de las reglas de negocio. Y por último, la especie con quién se relaciona. Pues con la flor, pues dice que la flor pertenece a una especie, ¿no? Sí, entonces ya está. Empezamos con lo más evidente, que era el cliente que hace el pedido, y de ahí todo comenzó a caer como si fuera pues el efecto dominó, ¿no? Agarra uno y el resto comienzan a caer por su propio peso. Y tendríamos algo así. Se nota la imagen, aunque está un poquito borrosa porque hubo lo hice en una pizarra y el brillo me mató algo, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí está. ¿Se nota, no? ¿Aló? Pregúntenme algo o contéstenme, por favor. ¿Alguien que lo vea? Sí, sí, se ve bien, profesor. Ya. Muy bien. Entonces, este dibujito ustedes lo pueden hacer así como lo hice pues en la pizarra, pues con mi plumón, ¿no? O lo pueden hacer en el papel a mano con un lapicero, o lo pueden hacer en vicio, o lo pueden hacer hasta con el paint, ¿no? La cosa es que se entienda, ¿no? La cosa es que se entienda y se muestre lo que ustedes han descubierto. Decíamos, el cliente es el que realiza el pedido, ¿no? Entonces vamos a relacionar cliente con pedido con la palabra realiza, que parece que es algo que se puede comprender, y mejor entonces hago mi verificación. Es posible, entonces, a ver, vamos a verificar primero si es que está bien escrita la palabra. Hagamos una oración de ida y vuelta. El cliente realiza el pedido, y al revés sería el pedido lo realiza el cliente. Y sí, esa palabra cuadra, podría ser. Y así seguimos con lo demás. Por ejemplo, transportista. El transportista lleva el pedido, o el pedido lo lleva el transportista. También esa palabra puede quedar. Luego, el pedido lo atiende el vendedor, ¿no? O el vendedor atiende el pedido. También esa palabra es buena, ¿no? Representativa, descriptiva, por eso se llama descriptor. Aquí salió un poco borroso, a ver. En el pedido se incluye la flor. La flor se incluye en el pedido. Y cuando hablo de la flor, no estoy hablando de una flor, no es que hayan vendido una flor. Lo que pasa es que flor
representa la entidad, ¿no? Es el nombre, ¿no? Y por ejemplo han vendido rosas, ¿no? Es una flor. Pero no están vendiendo una rosa como unidad, eso ya tienen cantidad de unidades, ¿no? Están vendiendo, por ejemplo, 2 docenas, 3 docenas, depende pues de cuál es la unidad de venta que se tiene. Generalmente son docenas acá, entonces una docena, 2 docenas, ¿no? Eso depende de lo que quiere el cliente, ¿no? Pero al decir se puede incluir una flor, no es que se incluya una, porque una unidad en todo caso, la unidad depende pues cómo se venda, ¿no? Se vende por docenas, se vende por ciento, ¿no? No sé, depende pues de qué tan grande sea la organización, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en el pedido se incluye la flor y la flor se incluye en el pedido. Muy bien. Ahora nos falta entre especie. La flor dice que pertenece a la especie. La flor pertenece a la especie. Y a la especie le pertenece la flor. Vemos si la oración se puede conjugar bien, ¿no? Por eso tiene que manejar también pues, su español. A veces se hacen unos líos tremendos, ¿no? Eso me pasó a mí pues con 2 alumnos norteamericanos que tuve en diferentes momentos, pero tenían ese problema, ¿no? Había uno que era más, pues, casi no hablaba mucho español, ¿no? Era como se dice gringo, ¿no? Bien. Entonces, hablaba su español así medio raro, pero hablaba, ¿no? Y cuando le decía, a ver, verifica si está bien, él decía, flor pertenecer a especie, especie pertenecer flor. ¿No? ¿Qué es eso? Eso no es español, pues, ¿no? Lo que pasa es que el idioma de nosotros es más difícil que el inglés. El inglés es más sencillo, tiene menos accidentes gramaticales. Nuestro idioma no es tan fácil, ¿no? Es muy, o sea, digamos, muy poco probable encontrar personas que hablen el idioma perfectamente, no es algo que sea, pues, no sé, un lingüista, ¿no? Que maneja el idioma muy bien, o un periodista que es especializado en esto. Pero nosotros, los mortales comunes, hablamos nuestro idioma más o menos, ¿no? Como profesor tengo que tratar de manejar esto mejor. Y ustedes como profesionales de la informática, en este caso de lo que es la parte de base de datos, están en una obligación de manejar su idioma de la mejor manera posible. ¿Y cómo se adquiere esas habilidades blandas? Antes me preguntó una persona sobre habilidades blandas. Hay un curso ahí en sí, no sé si seguirá, ¿no? En todo caso, pues, ¿saben cuál es la mejor manera de mejorar sus habilidades blandas? Es leyendo. Tienen que leer libros, pues, ¿no? Leer documentos que sean interesantes, que le hagan aumentar su léxico, ¿no? Y la manera de comunicarse. Bien. Entonces ya llegamos primero a las relaciones. Ahora, ¿qué nos falta? Las cardinalidades, ¿no? Y hay que investigar. Por ejemplo, empezamos con cliente y pedido. Cliente y pedido. Ya saben que son 6 las preguntas que hay que hacer. Y ahí ya está resuelto, pero voy a explicarla, ¿no? Primero empiezo de 1 a 1, de cliente a pedido, y pregunto, ¿es posible que un cliente realice un solo pedido? Mirando la documentación me puedo dar cuenta que sí, o en todo caso pregunto, es lo mismo en este caso. ¿Puede haber un cliente que solo ha pedido una vez? Pues sí, me dicen los clientes nuevos. Sí, hay cliente que ha pedido una vez nomás. Sí hay, pasan esos casos. Entonces hay cardinalidad de 1 a 1. Ahora me falta ver si hay cardinalidad de 1 a muchos. Pregunto, ¿es posible que un cliente realice muchos pedidos? Pregunto y me dicen, sí, pues claro, los buenos clientes, ¿no? Los clientes pueden realizar muchos pedidos, nos importa eso. Muy bien. Ahora preguntemos al revés, de pedido a cliente. ¿Es posible que un pedido lo realice un cliente? Pues sí, eso está escrito. Y luego, ¿es posible que un pedido lo realicen muchos clientes? Pues no. Creo que está escrito también, el pedido solo le corresponde a un cliente nada más, no son de 2. Un pedido es de un cliente nomás. Ah, ya. No hay de muchos. Faltan los ceros. ¿Es posible que un cliente realice 0 pedidos? Bueno, eso no está escrito de repente. Preguntan, ¿cómo preguntarían? Con el 0 pueden utilizar nadie, nunca, ninguno, ninguna, ¿no? Traten de usar esas palabras, no el 0. Entonces preguntarían así, ¿es posible que un cliente no haya realizado ningún pedido? Está, pero no ha hecho ningún pedido nunca. Ah, no está ahí. Preguntan eso y dicen, bueno, acá para ser cliente tienen que haber hecho un pedido, si no, no está registrado como cliente. Ah, ya, muy bien. Entonces, no hay ceros. Ahora de pedido a cliente de 1 a 0. ¿Es posible que un pedido lo haya realizado 0 clientes? Bueno, eso no sé si está escrito, pero en todo caso la pregunta pertinente, ¿cómo sería? ¿Es posible que un pedido lo realice nadie? ¿Es posible que nadie haya realizado un pedido? No se sabe quién lo pidió.
No, pues si no después a dónde lo vamos a llevar, quién nos va a pagar, no, no, no. El pedido tiene que ser necesariamente de un cliente registrado, si no, no es pedido. Ah, ya no hay ceros, así que esa parte. Luego vamos con los transportistas. A ver, es posible, empezamos de transportistas de uno a uno. Es posible que un transportista solo haya llevado un pedido de uno a uno, estamos preguntando, si hay cardinalidad de uno a uno. Si hay la posibilidad, si es posible que un transportista lleve un pedido, nada más. Preguntamos y dice, bueno, sí, hay transportistas nuevos, recién se han inscrito, y solamente ha llevado un pedido. Sí hay. Aplica de uno a uno. Luego de uno a muchos. ¿Es posible que un transportista lleve muchos pedidos? Bueno, eso es lo normal, ahí están en la documentación, ¿no? Ellos se encargan de llevar los pedidos. Si un transportista puede llevar muchos pedidos. Hasta el momento, bueno, depende de la cantidad de tiempo que tenga trabajando, puede haber llevado 10 o 20 o 100 pedidos hasta el momento, ¿no? Pero sí, muchos. Luego, de pedido a transportista de uno a uno. ¿Es posible que un pedido lo haga un transportista? Pues sí, esa es la regla, el pedido lo tiene que hacer un transportista. Luego preguntamos de uno a muchos desde pedido hacia transportista de uno a muchos. ¿Es posible que un pedido lo hayan llevado varios transportistas? Es como decir, pues un pedido lo llevan dos transportistas. Si tú llevas la mitad, yo llevo la otra mitad. No, 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 acá no es así. El pedido completo lo lleva un transportista, no se lo reparte. Esa es la regla de negocio. No hay muchos. Empezamos con los ceros ahora, el transportista pedido. Es posible que haya cardinalidad de 1 a 0 de transportista pedido, ¿no? Ya saben que así no se tiene que preguntar, eso es lo que queremos averiguar, pero la pregunta, ¿cómo sería? ¿Es posible que un transportista lleve 0 pedidos? Tampoco no es muy bueno preguntar así, aunque ya lo vamos entendiendo, ¿no? El 0 mejor no lo use. Mejor use palabras equivalentes que le ubiquen al 0, que significa que no hay nada. O sea, es posible que un transportista no haya llevado nada, no haya hecho ningún pedido todavía, no lo haya transportado a ningún pedido, el transportista puede haber así. Bueno, dicen, bueno, cada cierto tiempo hacemos, digamos, un concurso de proveedores, en este caso los transportistas, son proveedores de servicios, y vemos pues quienes se apuntan, quienes se anotan, y algunos transportistas pasan la prueba, los requerimientos, y ya lo inscribimos en nuestro staff de transportistas, ¿no? Y ya está inscrito, pero todavía no ha llevado un pedido, pues, ¿no? Apenas se presenta la oportunidad, ya lo tenemos, lo llamamos, ya tienes que llevar estos pedidos, ¿no? Y listo. Pero puede haber uno que no haya llevado nada aún para los nuevos. ¿Mm? Y luego de pedido a transportista, me falta de pedido a transportistas de 1 a 0. Tiene que hacerse las 6 preguntas, de ida y vuelta. Hicimos de transportista de 1 a 0, ahora de pedido a transportista de 1 a 0. Desde pedido a transportista de 1 a 0. ¿Qué significa eso? Que entre pedido y transportista puede haber cardinalidad de 1 a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber un pedido que no lo lleve nadie, 0 transportistas. Eso preguntamos. Y nos dicen, bueno, aquí las reglas son claras. Los pedidos son llevados exclusivamente por los transportistas. Oye, si se acá la vuelta en la esquina, nada más mejor lo mando a uno de mis empleados. No, no, no. Las reglas son así. Los pedidos los llevan los transportistas. Esos son los responsables, por eso tenemos el staff, ¿no? Sea acá, o sea en Chorrillos, o sea en Tacna, no sé, donde sea. Ellos tienen ese trabajo de llevarlo y por eso cobran, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, así queda. De 1 a 0 o muchos. La cardinalidad de transportista pedido, ¿cómo se lee? La cardinalidad de transportista pedido es de 1 a 0 o muchos. No empiece con muchos hacia 1, empiece desde el más pequeño a muchos. Cuando es de muchos a muchos, ahí sí puede empezar con cualquiera. Vamos a ver aquí entonces, ahora, con pedido y vendedor. Ahí, por ejemplo, empezamos desde vendedor, puede ser de pedido también. Empezamos de vendedor de 1 a 1. ¿Es posible que un vendedor haya atendido un solo pedido? Bueno, sí, nos dicen cuando el vendedor es nuevo. Solo tiene un pedido hasta el momento. Ya. De 1 a muchos. ¿Es posible que un vendedor haya atendido muchos pedidos? Bueno, sí, pues es su tarea, ¿no? Hay empleados, vendedores que ya son antiguos, ya han hecho como 1000 pedidos ya. Bueno, entonces, sí es posible. De 1 a muchos también. Ahora, preguntamos al revés. De pedido hacia vendedor. De 1 a 1. ¿Es posible que un pedido lo haya atendido un vendedor? Pues sí, claramente se dice que los pedidos los atienden los vendedores. Ya. Luego de 1 a muchos. ¿Es posible que un pedido lo hayan atendido varios vendedores?
No, pues, ¿no? Casualmente aquí está la comisión del vendedor, no va a estar a nombre de varios. El pedido solamente está a nombre de uno. Es como las ventas y las facturas, ¿no? Esta cosa se llama pedido. Entonces, un pedido solo lo atiende un vendedor, no lo atienden dos, uno nomás. Vamos con los ceros. De vendedor a pedido de 1 a 0. De vendedor a pedido de 1 a 0. Cardinalidad de 1 a 0 entre vendedor y pedido. ¿Cómo tenemos que preguntar? ¿Puede existir, es posible que exista cardinalidad de 1 a 0 entre vendedor y pedido? Pues así no va a preguntar. Pero tiene que preguntar con lo que esto significa para el usuario. Que puede haber un vendedor que no haya atendido ni un pedido hasta el momento. Ninguno. No ha atendido ningún pedido del vendedor. Nos dicen, bueno, eso pasa cuando los vendedores son nuevos. Ahora traemos un nuevo vendedor, le pasó las pruebas, estamos en entrenamiento, y en ese momento el vendedor está registrado, pero todavía no ha atendido ningún pedido. Finalmente nos queda no, todavía falta más. Entre pedido y flor. La pregunta es, empezamos desde pedido, de 1 a 1, ¿eh? 1 a 1 siempre empiece. Es posible que un pedido lo haya, en un pedido se incluya una flor. Pues sí, alguien vino y dijo, bueno, me quiero llevar 2 docenas de rosas rojas. Ya, muy bien. ¿Algo más? No, nada más. No quieres geranios, no quieres crisántomos, no quieres, no sé, quiero rosas rojas nada más. Entonces en ese pedido solamente hay rosa roja. ¿Cuántas? 2 docenas. Solo es una flor. Tienes que entender, el producto flor. Las unidades es otra cosa. Se está llevando 2 docenas o 3 docenas. Pero solamente es un producto. Si hubiese pedido otras rosas, otro tipo de flor más, entonces serían 2 flores, 3 flores, etcétera, ¿no? Dependiendo del nombre del producto, ¿no? Ahora la cantidad es otra. Bien, entonces sí es posible que en un pedido solo se pida una flor. Pero es posible que en un pedido se pidan varias flores. Ah, claro, por supuesto, también se piden rosas, se piden geranios, se piden orquídeas, se piden otras. Entonces sí se puede. Ahora, entonces pasamos de flor a pedido. De flor a pedido empezamos de 1 a 1. ¿Es posible que una flor esté incluida en un pedido? Pues sí, es posible que una flor sea incluida solo en un pedido, una flor digamos que es nueva. Y luego, es posible que una flor esté incluida en muchos pedidos. También eso es posible porque hay flores que son muy populares. Por ejemplo, las rosas son muy populares y es lo que se pide más. Sí es posible. Ahora, terminamos con los ceros, de pedido a flor. Es posible que entre pedido y flor exista cardinalidad de 1 a 0. ¿Cómo se interpreta eso? Es posible que en un pedido se incluya 0 flores. Es posible que en un pedido no se pida nada. Esa sería la pregunta. Y me van a decir, no, pues si existe el pedido es porque están pidiendo por lo menos una flor, si no, no hacemos el pedido. ¿Para qué? Tiene que haber por lo menos un producto. Si no hay ningún producto, no se hace el pedido. Ya, entonces no hay 0. Para ese lado no hay 0. Ahora de flor a pedido. Es posible que una flor se incluya en 0 pedidos. ¿Y cómo interpretarían eso? ¿Cómo preguntarían? Es posible que una flor nunca se haya pedido. Una flor nunca se vendió. Entonces me dicen, bueno, eso es posible cuando traen nuevas flores de algunas nuevas especies que han aparecido. Traen una flor nueva, la ponemos en el catálogo ya, y en este momento ya está ahí, pero todavía nadie la ha pedido. Bien, sí, para las flores nuevas sí. Se cumplieron pues 5, no se cumplieron las 6 preguntas, pero sí se cumplieron 5, ¿no? Ahora me falta con especie. Nada más lo último, ¿no? Empecemos de flor a especie. A ver, de 1 a 1 siempre, de 1 a 1. Se puede empezar también con especies, es diferente, ¿no? Vamos a empezar con flor. Es posible que una flor pertenezca a una especie, pues ahí dice en la documentación que una flor pertenece a una sola especie, sí, a una. Y ahora, y ahí está la respuesta para la siguiente pregunta también, de paso. De 1 a muchos, ¿es posible que una flor pertenezca a varias especies? No, dice que la flor pertenece solo a una especie, a solo uno, a una flor pertenece a una especie. Ah, entonces no es a muchas. Y luego, de especie a flor, es posible que a una especie, ¿no?, le pertenezca una flor.
Sí, es posible eso. Y es posible que a una especie le pertenezcan varias flores que son de la misma especie. Pues también eso dicen ahí. Sí es posible. De uno a muchos se cumple. Faltan los ceros. De flor a especie de 1 a 0. Es posible que una flor pertenezca a 0 especies, ¿eso cómo se interpretaría? Que una flor pertenece a ninguna especie. O sea, ¿puede haber una flor que no pertenezca a ninguna especie? No, todas las flores pertenecen a una especie determinada. Así sea nueva, pues va a haber una especie nueva. Luego falta de especie a flor de 1 a 0. Es posible que a una especie le pertenezca a una flor, le pertenezcan muchas flores. Sí, a una especie le pueden pertenecer muchas flores. Sí, eso sí. Vamos con los ceros. Es posible que una flor no le pertenezca a ninguna especie, no tiene que ser una especie. Y es posible que a una especie no le pertenezca ninguna flor. Bueno, si la tenemos registrada como especie, es porque por lo menos hay una flor de esa especie, ¿no? Si tenemos una especie de la cual no tenemos ni una flor, los clientes van a decir, bueno, y esta especie que es una especie exótica, ¿qué flores tiene? No tengo ninguna. Entonces, ¿para qué tienes la especie registrada, no? Si no tienes ni siquiera una flor de esa especie. Tienes que tener por lo menos uno. Ceros en ninguno de los dos lados. ¿Listo? Ahora lo único que falta es establecer los atributos. Ya saben, 2 mínimos, el identificador y uno adicional. Por ejemplo, en el cliente podría ser el código del cliente, que no se repite, el ID cliente o el ID cliente o cliente ID, y eso subrayado para indicar que se trata de un identificador. A continuación, un atributo más. Yo sé que el cliente puede tener root, dirección, teléfono, etcétera, un montón de atributos, pero no le voy a poner muchos. Uno más es suficiente para que este modelo no salga tan cargado y me pueda servir pues para poder cotejarlo con alguien que conozca la realidad. Porque si usted le pone acá al cliente 20 atributos y los otros 10, 15 va a salir pues una enredadera, una araña que no la va a entender nadie, ¿no? No va a poder llamar a nadie porque se van a asustar con tanto dibujo, tanto arañazo que hay ahí. Debe ser simple, lo más simple posible. Listo, el siguiente podría ser pedido. Pedido, por ejemplo, un atributo que no se repite es el número de pedido. Por eso lo pongo ahí subrayado, lo uno con la entidad con una línea. Por ejemplo, esas líneas son líneas simples. No son flechas, no son flechas direccionales. Es simplemente una línea que une el atributo con la entidad. Las líneas significan otras cosas, acá no. Solamente es una línea simple. Las flechas son otra cosa. Ahora, fecha, un atributo más, podría ser sido otras más, pero uno más, le dije, aparte del identificador, es suficiente. Luego vamos con transportista. El transportista, entonces, tiene un ID de transportista o un código de transportista, le he puesto ID trans, ni siquiera completo para hacerlo corto, y luego 2 subrayo para indicar que es el identificador. Y luego el nombre de transportista le bautizó con el nombre nom-trans. Entonces sería el nombre u otro más, y con eso basta, pues, ¿no? No hay que entrar en mucho detalle aún. Luego tendríamos atributos del vendedor, que tiene su código de vendedor o ID de vendedor. Luego el apellido del vendedor, APVEN, y con eso basta. Con ese par suficiente. Luego vamos a especie, por último. Especie tiene un ID de especie, que es el identificador, y tiene un nombre de la especie, que es otro atributo más. Y con eso basta. Ahí tendríamos el modelo conceptual.